Gracias. Bueno, como habíamos visto el día de ayer, íbamos a desarrollar varios temas hoy que nos van a ayudar a entender un poco más cómo operan las asociaciones solidaristas. Entonces, de igual manera ya mencionaron, el compañero, el colega, mencionó el temario del día de hoy, que es la teoría del órgano. Básicamente es para entender cómo está compuesta la junta directiva, las sesiones de junta directiva, las físicas y virtuales, algunos aspectos importantes con respecto a lo que son las sesiones de junta directiva. Luego también los contratos en las asociaciones. Yo les voy a enseñar ahora los puntos que tienen que tener los contratos necesariamente, los puntos esenciales y básicos que tienen que tener todo contrato que suscribe una asociación solidarista. Eso que pongo yo, invertir en asesoría, es porque de repente me pasó a mí que un cliente me manda el contrato de una universidad y eran nada más una página y media que no decía absolutamente nada, y entonces lo que me sorprende es que una universidad haya enviado un contrato en esos términos. Entonces nosotros, como abogados de la asociación, tuvimos que cambiarlo. El tema de las garantías en las asociaciones, los problemas más comunes en las asociaciones como tal, también reglamentación y su importancia, pero lo vamos a ver en otro ámbito. Luego también el rol de la fiscalía, el representante patronal y el fiscal de la asociación, los comités, una acción de inconstitucionalidad muy interesante que se resolvió recientemente, ahorita hace como 22 días, sobre el tema de que la Sala Constitucional determina que las asociaciones solidaristas eventualmente, si se determinara que solo ellos administren la cesantía, sería un monopolio, y ya vamos a ver lo que nosotros pensamos con respecto a eso. El tema del mismo patrono, qué hacer. Ahora les voy a mostrar algunos temas cómo quedarían a nivel estatutario, el qué hacer, y el fondo de mutualidad, que también, como les comenté el día de ayer, SUPEN ha regulado algunos aspectos del fondo de mutualidad. Entonces arrancamos con la teoría del órgano. La teoría del órgano, básicamente, este material es algo que compartimos un colega muy querido por mí, que se llama el doctor Ricardo González, y yo, con respecto a un tema de sociedades mercantiles. En algún momento él estuvo viendo el tema de sociedades mercantiles y compartimos este material. El tema de la teoría del órgano es que las sociedades, yo se los comentaba el día de ayer, lo dije muy amplio, que tienen distintas esferas de competencia, se parece mucho al cuerpo humano. Entonces, aquí está un poco más afín o explicado la manera tal de cómo es que operan. Entonces, así como la persona física por medio de sus órganos, la persona jurídica también lo hace por medio de los suyos. Entonces, en ese presupuesto hay un tema orgánico, y ahí estamos hablando de sociedades mercantiles. No obstante, en lo que son las sociedades, las asociaciones también opera igual. Las tres esferas son las que las tenemos así. Siempre tener muy claro esto, porque esto es parte de la teoría, del principio de la autonomía de la voluntad de las asociaciones, y eso nos va a ayudar a resolver muchos temas. El deliberativo es la asamblea de accionistas en lo que son las sociedades mercantiles. En las asociaciones son los asociados, entonces la asamblea de asociados. Luego el gestor es la junta directiva o consejo de administración, y el órgano contralor es la fiscalía. Ojo que la teoría del órgano, este dictamen o este criterio que estaba por ahí, que externó el doctor Ricardo González, dice es propio y exclusivo de las sociedades anónimas, pero aplica para las asociaciones de todo tipo, porque siempre tenemos el fiscal, y eventualmente este fiscal, vamos a ver ahora en la presentación, todos los alcances que tiene y lo que puede y solicitar, lo que debe solicitar un fiscal o puede solicitar establecido, y lo que está establecido por ley. Ahora, la asamblea y su poder. Esta asamblea y el poder que tiene como tal es que pueden reformar los estatutos. Aquí tenemos que entender algo de reformar estatutos, los alcances que nosotros conversamos el día de ayer. Esto es nada más como poner un preámbulo de las cositas que vamos a ver. Este poder de la asamblea es máximo y es soberano, y esa reforma de estatutos, cuando alguien mociona algo en una asamblea, lo ideal es que se analice bien si es viable o no es viable. Estuve en otra asamblea de una asociación y empezaron a proponer mociones que implicaba hacer unos ajustes muy profundos. Entonces yo como asesor les dije, no, propongan de que va a hacer la junta directiva un análisis, y en 3 meses le presentan a los asociados de manera electrónica el análisis correspondiente a. Pero hay casos donde los asociados dicen, no queremos nada de análisis, hagan el cambio. Y eso es porque no entienden la razón lógica de ciertas cosas, porque me pasó de igual manera en otra asociación donde los asociados pidieron, y yo les comenté el día de ayer, limitar los créditos a 60 millones, pero sin un estudio.
O sea, no había un estudio para determinar esto. En esta asociación donde sí se dejaron ayudar fue porque ellos tenían un tipo de soda, un tipo de restaurante, entonces ellos lo que querían era ver si podían poner a los distintos trabajadores que brindaban este servicio en distintos horarios. Entonces se les sugirió de que mejor se viera la viabilidad, porque ya pagar horas extra o pagar otro tipo de jornadas pues implica más inversión, entonces que se iba a hacer un estudio para presentárselo a los asociados como tal. Posteriormente también tenemos lo de revocar los nombramientos. Esto en asociaciones muy grandes se ha dado. Tengo que reservar nombres por temas de confidencialidad, pero hay asambleas muy grandes de 2.000, 3.000 asociados, 4.000 asociados presentes, y de repente se presenta una moción para revocar el cargo, y entonces dicen, es que el fiscal hizo tal acto, o es que el presidente hizo tal acto, y entonces se presenta la moción, y si eventualmente se secunda la moción, han removido a toda una junta directiva, así como han removido a todos los fiscales, y ahí hay temas que son de responsabilidad. Otro punto por ahí que tenemos el nombrar los directores. En una asamblea que celebré en noviembre del año pasado, el vicepresidente en el acto de la asamblea renunció. Entonces la asamblea de manera soberana indicó y nombró al vicepresidente, en ese cargo fue el que había renunciado, y no hay ningún problema que se dé en ese momento. De igual manera, la asamblea puede, como les indicaba, revocar el nombramiento de algún otro de los miembros de la junta o él renunciar y postularse para el puesto correspondiente. Aprobar proyectos. Aquí esto es muy importante. De repente las personas han entendido que todos los reglamentos que hace la junta directiva se pueden imponer y ya, y no es así. Hay algunos aspectos como los de rebajos salariales que los debería de aprobar una asamblea. ¿Por qué? Porque si no los aprueba la asamblea, entonces alguien puede decir, no, que a mí no me apliquen ese rebajo, no, yo no quiero que me apliquen esto, y eso es lo que pasa propiamente con lo que es el fondo de mutualidad. Y el fondo de mutualidad necesariamente debería estar en el estatuto para que entonces esté establecido cuánto es lo que aprueban los asociados que se hagan el rebajo respectivo, y ya vamos a entender las razones de por qué así, porque si no se hace con el estatuto, entonces sí podríamos empezar a caer en lo que es la regulación de la SUPEN. Ahora bien, las sesiones de junta directiva. Las sesiones de junta directiva no están reguladas en ningún lugar de nuestro ordenamiento jurídico. Ustedes pueden revisar el Código de Comercio, el Código Civil, pueden irse a revisar las normas de asociaciones civiles y otro tipo, y no se encuentran reguladas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho nuestro sistema? Nuestro sistema ha resuelto, los tribunales han resuelto con sentencias cómo es que tienen que ser el orden en una junta directiva. Un día de estos me estaba consultando una secretaria de una junta directiva, que ellos leen toda el acta de la junta directiva anterior para aprobarla y arrancan con la sesión nueva. Eso no, eso es viejísimo, eso no hay norma que diga que eso se tiene que hacer, y no tampoco tienen que aprobar la sesión anterior. Si ya la aprobaron y ya tomaron los acuerdos, ya los tomaron y listo. Pero hay muchísimas, incluso hay asociaciones muy grandes que están en la asamblea ordinaria y leen todo lo de la asamblea ordinaria pasada y arrancan. Eso no hay norma que lo diga. Entonces son temas que tienen que modernizarse o adaptarse a la realidad como tal. ¿Esto por qué? Porque resulta que cuando se hace eso es tal vez como para poner un antecedente, no es que se tiene que aprobar. Uno puede decirle a la asamblea, bueno, o a la junta, vamos a ver nada más qué acuerdos hayamos tomado para ver en qué punto quedamos, pero nada más como lectura. ¿Qué es el error? Que se aprueba. No se tiene que aprobar nada, ya todo quedó aprobado. De igual manera, los acuerdos de junta directiva se pueden revocar, así como la asamblea puede revocar eventualmente acuerdos que se hayan tomado. Ahora, la presencia. El término presencia, hay que empezar por ahí. Antes, cuando nosotros hablábamos de presencia, entonces se entendía presencia física. Eso era el punto, presencia física. Ahora ya no podemos hablar solo de presencia física. ¿Cuántas entrevistas de trabajo se hacen ahora por videoconferencia? ¿Cuántas defensas de tesis se hacen ahora por videoconferencia? ¿Cuánta cantidad de cosas se hacen con la tecnología? Las teleconferencias que uno cuadra de repente, donde están 6, 7 personas enlazadas para desarrollar un proyecto, entre otras cosas. Entonces hay que entender qué es presencia, cuál es el concepto de presencia. Entonces ahora tenemos presencia física y presencia virtual. Algo importante, y les voy a reiterar, es el tema de que las asociaciones, al estar regidos por este principio de autonomía de la voluntad, quiere decir que yo puedo hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley. Y de igual manera,
puedo hacer también todo aquello que sea lícito. Entonces, yo puedo tener una sesión eventualmente virtual si el estatuto no me lo prohíbe. Si el estatuto me lo prohibiera, entonces yo ahí sí digo, ok, el estatuto lo prohíbe y pide que sea presencia física. Pero si el estatuto nada más dice presencia, entonces hay que venir y reglamentar qué tipo de presencia. La Junta Directiva sí puede reglamentarlo también, entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahora, hay 7 situaciones particulares con respecto a la presencia virtual que vamos a mencionar. Eso es el tema que tenemos que indicar qué tipo de presencia, ojalá en el estatuto, y si no se indica en el estatuto, se indicaría en el reglamento. Ahora, ¿qué sucede? También con la convocatoria hay que definirla. En los estatutos a veces se establece que la convocatoria va a ser de 24 horas, de 48 horas, de, qué sé yo, 3 días de anticipación. Si se habla de días también hay que establecer si son hábiles, si son naturales, todo eso hay que establecerlo. Ahora, ¿qué pasa en los casos de urgencia? ¿Qué pasa cuando una junta tiene que tomar una decisión inmediata? O sea, que una decisión que implica una afectación patrimonial para lo que es la asociación. ¿Qué sucede si de repente pueden perder millones de colones o millones de dólares por no tomar una decisión porque no autorizaron al presidente a firmar algún documento? Entonces hay que definir también qué pasa en casos de urgencia. ¿Qué situaciones pueden ser casos de urgencia? Algo importante es que el artículo 46 de la ley 6970 establece que si está reunido el quórum de la junta directiva, entonces pueden sesionar, pero de repente también está el tema de convocatoria, entonces chocan las normas, ¿se tiene que convocar o no se tiene que convocar? ¿Tiene que llamarse el quórum o no? Entonces son temas que se tienen que definir en el estatuto, o bien, si no está en el estatuto, definirlo en el reglamento. Esos siempre son temas que tenemos que empezar a llenar los vacíos que la norma como tal no llena. El tema virtual, aquí es donde les hago una salvedad con esto. La administración pública ha tenido la aceptación de tener sesiones virtuales, se lo ha permitido a distintos entes. Inclusive si ellos indican de que se puede sesionar de manera física y en casos de urgencia, se puede sesionar de manera virtual, y así lo ha establecido la administración. Entonces, ahí es donde uno entra y tiene que meter y decir, bueno, la administración pública se rige por algo que se llama principio de legalidad, que tiene que hacer todo lo que esté establecido en la ley. ¿Y qué es lo que ha dicho la Contraloría con respecto a lo que son las sesiones virtuales? No le vemos ningún problema siempre y cuando sea para cosas o momentos extraordinarios, situaciones extraordinarias, aunque la ley no lo diga, entonces es algo que es excepcional. El tema virtual cada asociación va a determinar cómo es que va a operar, pero nuestro sistema en la administración pública como tal ha dicho que es cuando sea extraordinario. De igual manera el tema de urgencia. El doctor Rubén Hernández, constitucionalista, amigo mío, y también el doctor Sergio Altavia, estábamos justo conversando un tema de la sesión virtual y un tema de convocatoria, y entonces ellos incluso decían, ¿sabe qué pasa, Kendall? Que cuando estamos en esa discusión, estamos en una teleconferencia, los tres enlazados, y estábamos conversando y decíamos, ¿sabe qué pasa? Es que hay principios en lo que son las sesiones solidaristas que tienen que aplicarse, que a pesar que son expresamente para la administración, de manera analógica pueden aplicarse para las asociaciones solidaristas. Por ejemplo, el principio de necesidad, si ustedes lo buscan a nivel constitucional, eso está abocado para lo que es la administración, pero hay una necesidad que también puede ser para los asociados, que es el principio de necesidad. Básicamente es que en caso de una necesidad para evitar un perjuicio, entonces se puede actuar de una manera tal rápida, ágil, para no afectar a las personas, en este caso serían los asociados. Hay un principio también constitucional de urgencia, también está un principio administrativo que es la conservación del acto, que también es que para no ocasionar un perjuicio, entonces también se conserva el acto, y si se puede subsanar, entonces se subsana. Son temas que, donde yo les decía el día de ayer, de que en la materia de asociaciones solidaristas, e incluso hay otros temas como tal de las mismas sociedades mercantiles donde uno tiene que tratar de interpretar de manera analógica las normas y aplicarlas. Entonces, este tema de la autonomía de la voluntad permite sin ningún problema lo que son las sesiones virtuales, pero hay que ver cada estatuto de cada asociación, hay que ver cada reglamento de cada asociación, hay que ver toda la regulación expresa que hay con respecto a las asociaciones y qué hacer cuando no tengo esa regulación expresa. Y dichosamente están acá para que ustedes se sienten, y si están viendo alguna asociación, si son parte de una asociación o están regulando o asesorando alguna asociación, entonces ustedes puedan decir, mira, este estatuto hay que hacerle estos ajustes.
Luego, eso le ponía lo de los criterios de los expertos, que habíamos tenido esa teleconferencia con el doctor Artavia y el doctor Hernández. Dentro de esto también, esos criterios de expertos, hay una doctrina internacional de Argentina de dos excelentes colegas que uno es incluso miembro de la Asociación Internacional de Derecho Informático y el otro es miembro de la Academia de Derecho Informático de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y ellos establecían que incluso las sesiones virtuales son válidas y podrían tener controles por la firma digital. Costa Rica tiene la firma digital, no todos los países tienen la firma digital. ¿Y qué es lo que pasa? Que la firma digital tiene algo que se llama equivalencia funcional y eso está dado por ley. Significa de que la firma digital con los dispositivos como tal y los controles es válida e incluso puede dar hasta más veracidad de que algunas veces la firma hecha a mano, supuestamente. Hay temas que hay que analizar. Ahora, ¿qué pasa? Y esto le pasa a muchísimas asociaciones solidaristas que nos han preguntado, Kendall, ¿es que puedo mandar este documento firmado con firma digital? Hay algunos documentos que sí, hay otros documentos que no. E incluso en las charlas que está dando el doctor Artavia, que incluso los invito a que participen, hay una que está en la asociación que formamos parte, la Procesal Civil, estamos creo que para el 19 y 20, aquí también el Colegio de Abogados, que son los 102 cambios en el proceso ordinario. Hablábamos y estábamos discutiendo el tema de la firma digital porque los juzgados no están listos para el tema de la firma digital. Por ejemplo, si yo tengo un documento digitalizado y yo lo firmo digitalmente, entonces este documento, para que yo pueda validar si lo firmaron, yo lo hago digital, pero ¿qué pasa cuando se imprime? Cuando se imprime yo no puedo constatar si en realidad fue firmado digitalmente. Entonces, hay distintos documentos que hay juzgados que incluso no me aceptan la presentación electrónica de documentos y siguen aceptando documentos físicos. Entonces, los juzgados se van a tener que adaptar y mejorar en tecnología para que la firma digital sea válida y se puedan presentar los documentos respectivos. ¿Qué es lo que pasa también con las garantías? Por ejemplo, un cheque a la fecha. ¿Cómo va a constatar un cajero del banco que tiene firma digital? Él revisa con respecto a la firma que está registrada en el registro civil. De igual manera, lo que pasa con una letra de cambio y un pagaré, si el juzgado me la acepta, me la debería de aceptar. Lo que pasa es que si yo le imprimo, el juzgado no puede validar esta información. Entonces son situaciones particulares que nos han pasado incluso nosotros con la firma digital. La opinión de los expertos de la equivalencia funcional para lo que es las sesiones virtuales es que incluso la asistencia a la junta se puede firmar en un documento electrónico y están en distintos sitios y firman digitalmente. Y entonces que eso se reglamente en las sesiones de junta directiva de cómo van a firmar la presencia como tal de estas sesiones y entonces lo firman digitalmente sin ningún problema y se le entrega al secretario como el documento. Luego también tenemos la utilidad según experiencia y modo de uso. La firma digital, por experiencia que tengo ya años de estar utilizándola, no me ha sido funcional para ciertas cosas, pero hay para otras cosas en las cuales los mismos juzgados o los mismos entes no le dan ese aval. Entonces todavía, por ejemplo, nosotros en el despacho trabajamos registros sanitarios y nos piden poner la firma digital y también poner la de puño y letra. Entonces uno dice, ¿para qué firmo de puño y letra si me están pidiendo la firma digital? O es una o es otra. Entonces siempre le siguen pidiendo y como que no han logrado adaptarse al cambio. Nosotros tenemos que irnos adaptando y aunque ustedes no lo crean, Costa Rica es un país que tiene un sistema de justicia de avanzada. Uno viaja a otros países y se da cuenta que están muy atrás. El tema de firma digital no todos los países lo tienen. El tema de la justicia electrónica que nosotros tenemos no todos los países lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros la cultura de papel todavía la mantenemos y es algo que tenemos que irnos ajustando al cambio. El Código Procesal Civil nuevo tiene mucho cambio con respecto a eso. Ahora, ese tema me va a encantar desarrollarlo porque es uno de mi día a día y el tema más caótico en las asociaciones solidaristas, además de no regular propiamente los estatutos. Las obligaciones de los contratantes. Casi siempre, o yo diría el 90% del tiempo, cuando usted la asociación le dice que va a hacer un contrato, no tienen claras cuáles son las obligaciones, cuáles son los alcances, cuáles son las limitaciones del proyecto, qué es lo que le ofrece, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a dejar de hacer. Entonces ahí es desde el momento que usted va a llevar a suscribir un servicio o le van a ofrecer un servicio, entonces tiene que estar todo completo. ¿Qué es lo que le van a dar a usted?
con qué calidad le van a dar a usted ese servicio, la manera como lo tiene que hacer. Algo adicional con respecto a eso también es resguardarse y evitar que hayan relaciones obrero-patronales y poner ciertas obligaciones que tienen que tener también los contratistas como tal, que son los que brindan el servicio, y también las obligaciones de nosotros como contratantes. Entonces hay que tener claro lo que son los contratistas y contratantes, las obligaciones. Cláusulas de escape. Ahora justamente nos llegó un contrato y decía, y el cliente de nosotros es el que estaba haciendo el contrato, y la cláusula de escape son las cláusulas de terminación anticipada, y el mismo contrato que él nos pidió revisarlo tenía que si él terminaba anticipadamente el contrato, y él es el que iba a brindar el servicio, entonces él tenía que pagar una multa. Entonces, hasta eso, de repente en las juntas directivas los presidentes firman y no se dan cuenta ni qué están firmando, entonces hay que revisar claramente qué se firma. Esas cláusulas de escape son las maneras de cómo terminar o rescindir el contrato de manera anticipada, avisándole, qué sé yo, con 3 meses de anticipación, con 1 mes de anticipación, con algún tiempo determinado, para que entonces así pueda las partes, sin afectar al otro, entonces terminar el contrato como tal. Esas cláusulas casi siempre faltan, y también se da el tema que cuando terminan los contratos ni siquiera se fijan en las cláusulas de salida. Entonces, no, dígale que ya no vamos a seguir con él, y tal vez hay toda una implicación o hay un periodo de tiempo para terminar estos contratos. Las cláusulas por incumplimiento. En caso de incumplimiento, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo si me incumple? ¿Cómo ejecuto? ¿Qué multas hay? ¿Cómo le puedo cobrar a él esto? ¿Puedo retenerle el pago o no le retengo el pago? Hay ciertas preguntas que siempre se dan cuando hay algún incumplimiento. El tema de las notificaciones. Hay contratos que se dan y muchísimos abogados inclusive siguen citando la ley de notificaciones vieja. No sé si ayer yo les comentaba, yo contesté una demanda donde la colega puso la ley de notificaciones vieja. Entonces justamente hay que indicar la ley de notificaciones actual, y también hay que poner el domicilio contractual, que la ley de notificaciones permite esto, indicar el domicilio contractual. Entonces, en caso de que tenga que ejecutarse el contrato, en caso que se tenga que notificar a la parte, entonces ya tenemos claro dónde se va a notificar. ¿Cuáles son los errores muy frecuentes? Que por notificaciones ponen solo el correo electrónico. No, hay que poner un domicilio físico donde notificar a la persona, para entonces nosotros, en caso de ejecutar, entonces notificar con el domicilio contractual que está por ahí. Los otros medios sí nos van a servir para comunicaciones de otro tipo. Entonces, sí pueden indicarse que para comunicaciones y demás se ponen estos contactos, pero hay otra cláusula que es de notificaciones, que es propiamente la de incumplimiento contractual y domicilio contractual. Ahora, medio de solución de conflictos. El Colegio de Abogados, así como muchísimos centros, nosotros de hecho tenemos un centro de resolución alterna de conflictos, de mediación. El Colegio de Abogados tiene un centro de arbitraje también, mediación. Son medios alternos a resolver los conflictos en los tribunales. La gente tiende a que si algo sale mal, entonces van a los tribunales de justicia. Nosotros tenemos una ley, que es la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, le llamamos nada más Ley RAC, para no decir toda la historia tan larga. Entonces, esa ley le permite a las personas pues llegar a un acuerdo sin tener que acudir a los tribunales de justicia, y hay centros de mediación avalados, donde hay mediadores que tienen que estar certificados, y llegan a acuerdos donde ese acuerdo tiene carácter de sentencia. En mi caso, yo soy mediador certificado, también por ahí está otra de las colegas, dos colegas que también son mediadoras certificadas del centro, y entonces nosotros cuando llega un conflicto como tal al centro, entonces nosotros hacemos que las partes lleguen a algún acuerdo, y ese acuerdo tiene el mismo peso de una sentencia. Y eso es algo que las personas ignoran. De repente uno puede tener alguna diferencia con alguna de las partes, llegan a ese acuerdo y lo llevan al centro, se llega al acuerdo como tal, y si alguno de los dos incumple, entonces se ejecuta, sin tener que llegar a los tribunales, y es incluso muchísimo más económico. Entonces eso es algo que se puede tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa en los contratos? Que casi siempre ponen medio de solución de conflictos los tribunales. Podemos poner
Se va a primero intentar la mediación, en caso que no se pueda la mediación, los tribunales, o se va a intentar la mediación, en caso que no se pueda, arbitraje. El arbitraje es otra medida, pero tal vez ahí tenemos que fijarnos muy bien cuál es el centro de arbitraje que nos va a resolver. Me pasó con un cliente que estaba trabajando con una empresa de telefonía muy grande y le pusieron el lugar, el arbitraje iba a ser en Estocolmo. O sea, para él era imposible ir a pelear a Estocolmo. Entonces, si vamos a poner un centro de arbitraje que esté a nuestro alcance, si está en Costa Rica, entonces que se resuelva en Costa Rica. Si la persona tiene pues la capacidad económica de ir a pelear a Estocolmo, pues genial, que vaya a pelear a Estocolmo y resuelva el tema ahí, pero muchísimas veces son normas impuestas y las personas las tienen que firmar los contratos, pero si nosotros estamos en las posibilidades de solicitar que esa cláusula se modifique y se ponga un centro de arbitraje local, por ejemplo, en el Colegio de Abogados o algún otro centro, entonces podemos incluirlo. Luego también tenemos contactos en el contrato, eso es lo que yo les decía, es distinto a lo que son las notificaciones, porque entonces así sabemos con quién vamos a hablar en caso de comunicar algo, en caso de avisar algún punto en particular, y es distinto a notificaciones. Muchísimas veces se confunde notificaciones con contactos en el contrato. Luego también el tema de cesión del contrato. Los contratos como tal se permiten ceder. Entonces, este tema de cesión de los contratos, uno tiene que determinar si se pueden ceder o no se pueden ceder, o si de repente yo me reservo el derecho de ceder el contrato y la otra parte no lo puede ceder. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que a veces algunas personas hacen contratos y eventualmente lo ceden y otra persona es la que desarrolla el proyecto, entonces no está respondiendo la persona con la que usted está contratando. O también algunas personas ceden los derechos del contrato, las ganancias, entonces hay que analizar cada caso particular para ver si este tema de cesión lo avalamos o no lo avalamos, según corresponda. Luego tenemos el tema de confidencialidad. Nosotros en Costa Rica tenemos varias normas que regulan la confidencialidad. Y cuando estamos suscribiendo algún contrato con alguna persona como tal, entonces hay ciertos puntos que son, no pueden salir a la luz y que se tiene que evitar que se den cuenta. Por ejemplo, estamos haciendo un proyecto de publicidad o vamos a tirar alguna campaña o hay algún producto que nosotros lo manejamos y es prioritario y no queremos que se filtre esa información, entonces hay que incluir esas cláusulas de confidencialidad. O bien, de repente esta persona va a hacer una auditoría a nuestra empresa o la asociación como tal y entonces no queremos de que él divulgue esta información. Para eso son las cláusulas de confidencialidad. Hay una ley, que es la Ley de Información No Divulgada, que justamente ayuda a sancionar penalmente al que divulgue la información confidencial. El tema de protocolización, esto es una autorización para que las partes, cualquiera de las partes que eventualmente figuren en el contrato puedan protocolizar y un notario entonces en escritura pública protocolice esto. Esto a veces sirve en algún tipo de contratos o acuerdos en los cuales usted tal vez hay algún reconocimiento de una deuda, entonces la ley le permite a usted que pueda ejecutar, pero esto hay que ver en casos puntuales. Pero la protocolización uno sugiere siempre ponerla para incluso hacérsela llegar a las autoridades judiciales según corresponda, e incluso para no llevar el contrato original, sino que se presente una escritura pública y se lleve al despacho como tal. Multas y garantías, en caso que aplique. Nosotros le hicimos la política de contratos a una cooperativa muy grande y entonces una de las partes donde ellos más se enfocaron es en las multas y garantías. En caso que incumplan con los tiempos, con los plazos, qué multa es la que tendría, si se atrasó un día, 2 días, cuánto sería el monto que eventualmente tendría que pagarse por esos días de atraso y también qué garantía da, porque de repente puede que ponga una póliza de caución, con una asociación solidarista nos daban una póliza de caución y en caso que la persona incumpliera, entonces se ponía a responder esa póliza de caución y inmediatamente el ente asegurador nos pagaba. Esto lo trabajamos con una empresa aseguradora que se llamaba Oceánica. Ellos tienden a trabajar mucho con esas pólizas de caución y incluso con la ya desaparecida empresa Ibérico, nosotros tuvimos que poner a operar la póliza de caución para que nos pagaran una deuda. Luego también las modificaciones, de repente no se pone el tema de las modificaciones.
que si vamos a hacer alguna modificación al contrato, tiene que ser de acuerdo de partes, no de manera unilateral. De repente uno puede reservarse algunos cambios y puede indicar, bueno, se pueden hacer ciertos cambios siempre y cuando no sean propiamente del contrato, sino de la oferta de servicios. Por ejemplo, están haciendo alguna remodelación, entonces se va a poner como parte integral esos cambios que nosotros sugiramos a la remodelación. Entonces el tema de modificaciones se tiene que indicar. También las nulidades, siempre hay que incluir una cláusula que establezca que en caso que alguna de las cláusulas del contrato sean nulas, todo el contrato se mantiene en firme y nada más se tenga como nula esa cláusula, porque si no se pone esto, de repente se han dado casos a nivel internacional y a nivel nacional que todo el contrato lo declaran nulo, porque hay algunos principios que vienen a proteger a alguna de las partes con respecto a las relaciones contractuales. Luego también, toda asociación solidarista y toda empresa que esté operando debería tener una política de contratos y de proveedores. ¿Por qué debería tener una política de contratos y proveedores? Porque resulta que deberían de tener distintos modelos de contratos para los distintos servicios con los que operen. De repente los mismos servicios que brindan, hay asociaciones que brindan servicios de comedor, entonces tienen un modelo del servicio de comedor, incluso pueden ponerle, nosotros nos tocó capacitar a empresas a nivel regional con prácticas anticorrupción, las empresas que son internacionales, que tienen el capital de Estados Unidos o de Europa, solicitan siempre incluir una cláusula de corrupción, entonces de repente si se tiene que incluir, ya está incluida en la política de contratos. De igual manera el tema de proveedores, nosotros estábamos asesorando otra asociación solidarista y otro cliente, y las asociaciones solidaristas se enmarcan por siempre tratar de ser lo más cristalinas, que siempre están con la paz social y demás, y una imagen muy de evitar conflictos. ¿Qué pasa? Que de repente el proveedor le debe a la caja, y entonces además del que le debe a la caja, de repente le debe también al INSS y nos está dando un servicio y trabaja con nosotros. Entonces un asociado puede decir, pero ¿por qué ustedes están trabajando con alguien que le debe a la caja tanto dinero? Y lo puede cuestionar. Entonces dentro de la política de proveedores uno puede establecer de que el proveedor que trabaje con nosotros, al momento que empiece a trabajar con nosotros, nos traiga la constancia que está al día en la caja, que no le dé a FODESAF, que está al día con los distintos entes de gobierno, que está al día con el INSS. ¿Por qué? Resulta que muchísimos casos de los contratos, cuando estamos trabajando con un contratista, tiene distinto personal, y hubo un caso muy sonado que a mí a veces me da un poco de pena contarlo, porque era de un pintor. Resulta que este pintor, él tenía su seguro voluntario, tenía su póliza del INSS como tal operando, y lo contrata una persona física para que le pinte la casa. Él lleva 3, 4 semanas pintando la casa, y ya cuando era el último día del proyecto, había un andamio armado y resulta que él se sube, está pintando y se cae. Él queda ciego y pierde piezas dentales, y él inicia un proceso contra el INSS y contra mi cliente. Mi cliente se defiende en primera instancia, gana, el juzgado le dice sí, lleva razón, él tenía su seguro, él tenía su póliza, no tenía horario, no había subordinación, todo el tema. Vamos al tribunal de vuelta porque apelan, el tribunal nos dice que tenemos razón, y la sala segunda resuelve que es que el pintor no entendió las preguntas, y como no entendió las preguntas, entonces se considera que era un trabajo a plazo y por ende se le tiene que pagar una pensión vitalicia de 300.000 colones, la mitad el INSS, la mitad mi cliente. Mi cliente me decía, Kendall, ¿qué posibilidades hay de ganar este proceso? Le digo yo no le puedo garantizar a usted el resultado de un proceso, nunca, eso sería antiético, pero las posibilidades son muy altas de que lo ganemos. Cuando a mí me llega ese fallo, a mí me llaman de Canal 7, me dicen, es que queremos hacer una entrevista a esto. Le digo, es que no me siento con el ánimo de dar una entrevista con respecto a esto, porque este fallo no tiene ni pie ni cabeza. Ustedes lo pueden buscar en internet, de hecho, o sea, digitan por ahí el nombre mío y sale ese fallo, y sale incluso donde la sala dice, es que él no entendió las preguntas y se entiende esto. La sala sí fue como resolvió. ¿Qué pasó con esto? Entonces, a partir de ahí, muchísima gente, incluido yo claramente, le hago saber a las personas que siempre incluyan con los contratistas cláusulas donde ellos paguen su seguro, que tengan lo del INSS, pero que se lo presenten mensualmente. Porque con él lo que había pasado es que él sí tenía su seguro voluntario, pero la del INSS la dejó de pagar. Cuando él arrancó en esas semanas, porque él la pagaba mensualmente, era todo un tema, en esas semanas él no lo pagó.
Entonces, al no pagarlo, tuvo esa implicación. Entonces yo le digo, no, que se lo presenten mensualmente o durante el tiempo que desarrolle el proyecto, que se lo presenten porque eso va a ser un elemento de prueba que les va a servir a ustedes de juicio. Entonces, esta política de contratos y de proveedores debería estar en toda empresa y en toda asociación solidarista para cuidar y resguardar sus intereses. Ahora, vamos a entrar con lo que son las garantías en las asociaciones. El tema de las garantías implica un desarrollo, de hecho cuando en las clases de la universidad, para yo desarrollar cada una de estas garantías me tomo casi que una clase, porque cada una de estas garantías y esas clases son de 3 horas, entonces la voy a hacer lo más breve posible y lo más claro posible, porque yo los pongo a hacer ejercicios a los estudiantes para que aprendan cuáles son los problemas que se dan. Las garantías normalmente en las asociaciones son letra de cambio, pagaré, hipoteca y prenda. Luego también tenemos tarjetas de crédito y hay otras garantías mobiliarias, pero me voy a abocar lo que son letra de cambio, pagaré, hipoteca y prenda, porque son como las más comunes. La letra de cambio, yo les traigo un ejemplo para que ustedes más o menos vean una letra de cambio a prueba de balas. Es una letra de cambio que ya ha sido probada, la hemos ejecutado ya por no sé cuánto tiempo y no ha tenido ningún vicio, pero el vicio es el llenado de la letra de cambio. Entonces les voy a enseñar y les voy a dar algunos tips con respecto al llenado de la letra de cambio. Justo hace poco, antes de la charla, una hora antes, estábamos viendo una letra de cambio que estaba pésimamente mal llenada y ya no la y era como por 2 millones de colones y era de una empresa muy grande, transnacional, pero no tenían bien llenada la letra de cambio. Entonces tengo varios ejemplos de esto. El tema del pagaré, para que lo tengan en cuenta, es el que más casi siempre utilizan las asociaciones solidaristas. ¿Por qué es el que más utilizan? ¿Y cuál es la diferencia con la letra de cambio? Muchos clientes me dicen, Kendall, pero la letra de cambio es mejor que el pagaré. Es una de las preguntas más comunes que me hacen en las conferencias o en las preguntas que me hacen cuando me llaman. La letra de cambio y el pagaré se ejecutan de la misma manera e incluso tienen el mismo plazo prescriptivo, son 4 años. Inclusive el pagaré se encuentra regulado por todo lo que regula la letra de cambio. Cuando ustedes leen el artículo 800 del Código de Comercio, entonces se van a encontrar que el pagaré dice, en todo lo demás indica algunas características esenciales del pagaré y en todo lo demás se va a regular con la letra de cambio. La letra de cambio se empieza a regular en el artículo 727, de ahí en adelante hasta el 799 aproximadamente es que está el pagaré. Entonces, de ahí en adelante es letra de cambio. ¿Y qué hace el Código de Comercio? Les dio un poquito de pereza y entonces dijeron, no, el pagaré va a ser igual que la letra de cambio. Entonces, al final del día tienen el mismo peso. Lo que pasa es que la letra de cambio es por un solo pago. Uno no puede poner en la letra de cambio de que son varios pagos, porque ahí se desnaturaliza la letra de cambio, pierde su literalidad. En cambio, en el pagaré se pueden poner tractos y por eso es que las asociaciones solidaristas utilizan más que todo el pagaré, porque con el asociado llega al acuerdo de que va a tener una línea de crédito y eventualmente solicita un préstamo por 1 millón de colones, 2 millones y entonces va a tener sus rebajos mensuales y ese rebajo se le rebaja de planilla, entonces eso queda escrito en el pagaré como tal. Entonces, por ahí tenemos lo que es la letra de cambio y el pagaré. La hipoteca y la prenda, hay problemas muy comunes que se dan con respecto a la hipoteca y la prenda, y es la redacción. Hay una cooperativa igual muy grande con la que estamos ejecutando una prenda donde habían alrededor de 15 camiones aproximadamente, y el juzgado, fruto de la mala redacción que tiene la prenda, entonces nos está pidiendo requisitos que no se piden cuando usted tiene una prenda bien redactada. Entonces ahora vamos a ver algunos detalles correspondientes a la prenda. Y el tema de la tarjeta de crédito es conseguirse unos contadores públicos que sepan trabajar bien. Esa no la voy a profundizar, pero sí mencionarles que si eventualmente la asociación solidarista desea trabajar con el tema de tarjetas de crédito, hay muchos modelos o modos de trabajar con las tarjetas de crédito. A mí me correspondió crear el modelo de las tarjetas de crédito de Acebanacio, desde el contrato con el software que se desarrolló, desde también los plásticos que se generaban en un país en Sudamérica, en distintos puntos que ese contrato es importante, y también incluso incluir algunas cláusulas del contrato de tarjetas de crédito, de la protección de datos y otras cosas más que tienen que estar a la vanguardia y proteger los intereses de la asociación. Entonces hay que regular todos esos puntos. Ahora, en todos
todos los documentos que son garantías, letra de cambio, pagaré, hipoteca, prenda, debería indicarse una cláusula de modificación de la tasa de interés en caso que deje de pertenecer a la asociación. ¿Por qué? Porque resulta que si en el momento que deje de pertenecer a la asociación, pierde los beneficios de ser asociado. Ahora, no puede venir y ponerse intereses que sean totalmente descabellados, que sean unos intereses que sean de acuerdo o que sean afines con el mercado costarricense. Pero esta cláusula debería estar, una regla casi de oro que esté en todos los documentos. Ahora, letra de cambio, aquí es donde vamos a alejar un poco. Les voy a mostrar esta letra de cambio, es una letra de cambio modelo, un machote por ahí, pero a mí no me gusta decir machotes, de hecho detesto esa palabra, porque cada documento es muy distinto. A pesar de que sí hay modelos donde usted se puede montar, pero tiene todo, el derecho es un arte para mí, entonces uno tiene que venir y aprender a saber llenar esto para que sea ejecutable en su totalidad. Entonces, por ejemplo, el tema del monto, esto que dice número allá arriba nada más es por un tema de si eventualmente la asociación quiere llevar algún tipo de consecutivo. Luego por aquí, el tema del monto, aquí uno pone el monto en números. El artículo 727 del Código de Comercio establece los requisitos que hay de cómo llenar una letra de cambio, pero cuando uno lo lee, no lo entiende, entonces es mejor verlo de esta manera. No, casi siempre en las capacitaciones o las clases que le doy a los estudiantes, yo les pongo el artículo y me pongo con la letra de cambio, artículo y letra de cambio, pero en este caso pues lo hacemos un poco más dinámico. Se servirá eventualmente, aquí es el deudor, la cédula, tenemos que indicar la cédula, pagar a la orden de, en este caso sería la asociación solidarista, aquí dice S.A., pero puede ser una sociedad mercantil, la cédula jurídica, la cantidad, indicamos la cantidad en letras, porque ya aquí le indicamos en números, con intereses, aquí es importante indicar los intereses corrientes y moratorios. Más adelante les menciono el tema del tener cuidado con los moratorios, luego también le indicamos si son mensuales o si son anuales, el lugar también donde ha de pagar, por aquí podemos indicar, siempre indiquemos el domicilio físico, pero también podemos incluir aquí cuentas bancarias. Algo y un error que ustedes van a encontrar, y yo me doy cuenta cuando me copian las letras de cambio, es porque yo le meto algo a las letras, porque hay un error de redacción en todas las letras de cambio. Siempre cuando está la redacción de la letra de cambio dice tanto el librador como el librado avalista, así como, y simplemente termina ahí, dice cualquiera que interviniere en la letra de cambio. Nosotros le agregamos esto de en la condición de obligado, porque cualquiera que interviene en la letra de cambio implica también el beneficiario o el tenedor. Entonces, por eso es que nosotros sí le ponemos este término de condición de obligado. Ya más de una vez me he encontrado el clon de la letra, pero no es un problema. Luego tenemos el tema de indicar en el artículo 22 de la Ley de Notificaciones Judiciales, que es el que indica el domicilio contractual. Entonces aquí poner el domicilio exacto donde yo voy a notificar a esto. De igual manera, esto se lo incluimos nosotros, que la persona está en la obligación de informar por escrito cualquier cambio de la misma. A su vez, renuncia al domicilio y demás. Aquí es donde le podemos incluir también el caso de que deje de ser asociado, la tasa de interés se modifica. Se lo podemos incluir aquí al cierre. Aquí, en esta parte de cuánto tiene que ser pagada la letra de cambio, si no se llena, no es de alarmarse. Si no se llena ese punto, se entiende que es a la vista. Entonces, ese punto de a la vista significa que es ejecutable el día siguiente después de aceptada. Porque aquí tenemos un lugar y fecha de emisión, la podemos haber emitido hace 15 días, pero la están aceptando hasta el día de hoy. Ahora, cuando ustedes leen el Código de Comercio y la redacción no es muy clara, los legisladores del año 1964, copiándole a Honduras, no quisieron ser como muy claros con respecto a eso. Entonces, el librado y librador es el deudor, siempre va a ser el deudor. Pueden ser dos deudores distintos, pero yo sugiero que en la medida de lo posible mantengamos el mismo deudor acá. Porque muchas personas cuando están llenando la letra de cambio se confunden, pero pueden ser dos personas distintas. Sugiero mantener el mismo. Aquí se tiene que indicar, eso fue uno de los problemas que tuvimos en la letra de cambio que estábamos revisando antes de la capacitación, es escribir el nombre completo y cédula de la persona física o jurídica. Y entonces hay que indicarlo. Y también, en caso que sea una persona jurídica, pues el nombre del representante. De igual manera acá el librador, y es el mismo. Cuando firmen hay que verificar la personería.
y que le lleven una personería vigente. Yo no es que desconfíe de los notarios porque yo soy notario, pero las personerías que emiten los notarios a veces no están actualizadas. Entonces, el Registro Nacional les cobra a ustedes 3.500 colones para que ustedes saquen una personería siempre y cuando esté al día con los impuestos de las sociedades. Ahí les va a salir. Entonces, es mejor que ustedes inviertan esos 3.500 colones sacando esa personería del Registro Nacional a que eventualmente se encuentren con que el que firmó no era ni siquiera apoderado. Y entonces a ejecutar y también la responsabilidad de la persona. ¿Quién fue el que hizo esta letra de cambio? ¿Quién fue el que se encargó? Entonces, por ahí es mejor verificar esto. Si ya la hace el notario, porque no la podemos sacar del Registro Nacional en caso de que adeude algún monto correspondiente a los impuestos de sociedades, entonces el notario tiene que indicar que adeuda eso, pero ya la responsabilidad del notario recaerá porque nosotros lo vamos a tener como respaldo, pero para nosotros sí va a ser difícil ejecutar. Entonces, un tip por ahí es, ojalá siempre pidan la personería vigente del Registro Nacional. En caso de que no, ya saben, se lo dicen al notario. Ahora, avalista. Avalista casi siempre va a ser el representante, pero en su carácter personal. ¿Por qué? Aquí el deudor va a ser la sociedad, en el caso que sea una sociedad con la que estemos haciéndola, y avalista como tal va a ser el representante. Ahora, cuando son asociados, en el caso que sea un asociado, lo tenemos aquí el asociado, y avalista puede ser, entiéndase, codeudor o fiador. Entonces aquí podemos poner a los fiadores. El avalista va a responder solidariamente por la deuda en su totalidad. Entonces aquí ponemos igual nombre completo y cédula. Igual si es una persona jurídica, nombre completo de la persona jurídica, cédula jurídica, nombre completo del representante y cédula del representante. Por ahí para que lo tengamos presente. Entonces este modelo de letra de cambio, como les digo, es a prueba de balas. Este es un modelo muy general. ¿Y por qué les digo que es como un arte? Porque todos los casos son distintos, no siempre va a ser igual, y a pesar que si hay un modelo preestablecido, solo llenar la letra de cambio nos puede traer grandes problemas. Hace poco también tuvimos otro caso donde estamos ejecutando una agencia publicitaria, y esta agencia publicitaria la llenaron mal la letra y pusieron librado y eliminaron esta parte de avalista y ocupábamos que el avalista fuera el representante. Nosotros logramos con un embargo preventivo embargar a los representantes porque el juzgado no se dio cuenta, pero ya cuando lo llevamos al proceso de cobro, el juzgado dice no lo puedo embargar las propiedades porque ellos no son avalistas, ellos firmaron como representante. Entonces nos trajo problemas y ahora estamos viendo a ver cómo recuperamos esa deuda porque la sociedad no tiene bienes. Ahora, el pagaré. Con respecto al pagaré, tenemos que indicar siempre el vencimiento, pero ¿qué se entiende por vencimiento? De repente nosotros nos hemos confundido y hemos pensado que el vencimiento es cuando me tiene que pagar, pero yo también puedo poner algunos temas de vencimiento anticipado. ¿Y qué es vencimiento anticipado? Vencimiento anticipado es que, por ejemplo, si incumple con alguna cláusula como tal dentro del pagaré, yo puedo ejecutarlo anticipadamente. Si no me paga los intereses, si eventualmente no me paga una de las cuotas. Ha pasado que me he encontrado con asociaciones solidaristas que de repente ponen, va a pagar este pagaré hasta el 8 de enero del año 2020 y él paga mensualmente, pero establecieron eso y no pusieron cuotas. Entonces, para ejecutar ese pagaré tienen que esperarse hasta el 2020, porque no pusieron nada de vencimiento anticipado. Entonces, siempre hay que establecer que por el no pago las cuotas, por el no pago de intereses, se puede ejecutar el pagaré. Luego también los fiadores. Esta cláusula para pago en caso de desafiliación del deudor hay que incluirla. Toda asociación debería incluir esta cláusula. ¿Por qué tiene que incluirla? Resulta que los fiadores, ustedes para solicitarles el pago, tienen que ejecutar el pagaré. Pero, ¿qué pasa si el fiador en el mismo pagaré se compromete a que él, en caso que el asociado, que es el deudor principal, deje de pertenecer a la asociación, o sea que renuncie o que lo despidan, entonces ellos autorizan para que le hagan los rebajos respectivos de la cuota. Si es 1 o es 2, que lo hagan proporcional 2, si es 1, pues él tendrá que asumir. Esta cláusula le ha servido a algunas asociaciones solidaristas para que entonces inmediatamente se siga pagando la deuda. Ya hay otros temas donde el fiador buscan algún otro arreglo, readecuación de la deuda, e incluso los fiadores nos han pedido que les cedan el pagaré para ellos ejecutar al deudor. Eso nos ha pasado muchísimo. Entonces ustedes como asociación pueden cederle sin ningún problema el pagaré y que él se encargue de cobrar, pero ya no lo cobran ustedes. Entonces es algo que puede servirles.
El domicilio contractual, igual que la letra de cambio, es indicar la dirección exacta. Nosotros nos pasa que nos llegan los pagarés y ponen 100 metros oeste de la iglesia. No llegamos, o sea, no hay manera de llegar, y nosotros eso que contactamos, nosotros trabajamos con unos investigadores privados y los investigadores les decimos, bueno, localicen dónde está, y nos dicen, es que nos vamos con hay un lote baldío, hay un bar, hay una iglesia, pero nada de casa. Entonces se nos complican los procesos. El tener una dirección exacta en el pagaré o en la letra de cambio o en la hipoteca o en la prenda le ayuda a uno muchísimo, facilita demasiado el trabajo para lograr notificar a la parte deudora. Cuando le ponen esas direcciones es bien complicado porque tiene que uno buscar los lugares de trabajo, gastar un poco más, invertir un poco más, hasta dar con el paradero de la persona. De igual manera, hace poco, yo no sé si ustedes vieron una noticia que llegó un notario y que lo golpearon por estar notificando en un sitio. Este caso de este notario que estaba notificando en un sitio, él no tenía ni la idea que, de hecho, al que está golpeando no era el deudor, era otra persona al que estaba notificando, y el domicilio no era el del deudor. Hasta eso. Si cuando el asociado se está asociando a la asociación, uno le puede poner en la boleta de afiliación que bajo la fe de juramento indica que ese es su domicilio. Eso nos ayuda a nosotros también a proteger de una u otra manera a la persona. No es que no le vayan a pegar al notario, pero puede por lo menos ya se garantiza que es exactamente el sitio donde vive la persona. Luego tenemos esto. Verificar la ley de notificaciones que se cita. Nos hemos encontrado con asociaciones solidaristas que citan la ley de notificaciones vieja. Muchísimas asociaciones solidaristas tienen eso. Entonces, verificar la ley de notificaciones que corresponde. Eso es muy común, ese error en asociaciones solidaristas. Y algo que pasa, y le decimos a las asociaciones y a los clientes, es que hagan una revisión semestral o si se puede anual de los documentos. Porque cuando uno los ajusta, uno los deja nuevos, listos, igual a prueba de balas, pero a través del tiempo, alguien guardó el documento y le quitó una coma, alguien guardó el documento y le quitó una palabra, de repente le quitaron otra cosa, de repente un amigo, el primo que es abogado me dijo que, y entonces le quitó. Entonces ese tipo de modificaciones hace que los documentos sean un poco difíciles de ejecutar. Luego también, esto pasa muchísimo, lo que les decía que iba a mencionarles, intereses. Cuidar no tener intereses de más del 30% de los corrientes, eso el Código de Comercio lo prohíbe. Entonces hay que tener muy claro que ese interés de los intereses moratorios no pueden ser más de un 30% de los corrientes. De igual manera, la redacción en los intereses, mucha gente se equivoca y pone, los intereses moratorios van a ser un 3% más que los intereses corrientes. Eso significa que si yo tengo un 10% de intereses, entonces yo voy a tener de intereses moratorios nada más un 3% de esos 10 puntos. Uno tiene que poner, los intereses moratorios van a ser 3 puntos más que los corrientes. 3 puntos, o sea, uno no puede jugar con porcentajes, porque si uno pone porcentajes, entonces no es lo mismo, puntos a porcentaje. Es un error también muy común a la hora de redactar el tema de los intereses. Con las hipotecas. Las hipotecas como tal, la base del remate es el común denominador de los problemas a nivel de ejecución. La base de remate es el problema más común con respecto a las hipotecas. ¿Por qué? Resulta que los notarios, no todos los notarios que tenemos en Costa Rica, son una gran cantidad muy grande de notarios, pero no todos se dedican a hacer garantías. Entonces hay que saber hacer las garantías, y las garantías es un contrato. Por eso es que yo les digo que es como un arte. Sentarse a hacer una hipoteca, un traspaso, no es un machote y ya, es venir y redactar tal cual lo que quiere el cliente y protegerlo para que el momento que se ejecute, usted lo pueda ejecutar. ¿Qué error es el que se da acá? Que no ponen la base del remate, o bien cuando ponen la base del remate no indican el tema de el saldo, que es lo que se va a estar ejecutando, los intereses corrientes, los moratorios, las costas y demás. Esto implica que uno tenga que ir o buscar un perito, y el juzgado entonces me cobre a mí para que opte por un perito para el tema de la valoración del bien, o ir a la municipalidad, que ya vamos a ver. De igual manera, si la asociación quiere incursionar en el mundo de las hipotecas, tiene que tener un peritaje, pero aquí hay una diferencia entre los peritos que hay. Yo sugiero que si se va a hacer un peritaje, ojalá sea topógrafo, que no sea nada más un ingeniero civil, porque el ingeniero civil sí le puede
usted más o menos cuál es el valor de la estructura, pero no propiamente le va a decir si la finca está localizada en el lugar que corresponde. El topógrafo sí le puede decir a usted eso y ya tiene un grado mayor de responsabilidad. El ingeniero le va a decir a usted sí, la propiedad vale 100 millones de colones a nivel de mercado y con el monto de depreciación que le ponemos y el castigo que le pongo, bueno, 80 millones de colones. La asociación viene, le presta los 80 millones de colones, pero resulta de que estaba construida 20 metros más de donde le correspondía. Eso ya nos ha pasado con algunos casos y también nos ha pasado, y tenemos un caso por ahí con una asociación, donde el perito nada más dijo cuánto costaba el metro cuadrado, pero no nos dijo de que en la propiedad habían 45 familias dentro. Entonces ahora que ya nos adjudicamos el bien, tenemos que ver cómo sacamos a 45 familias de ahí. Entonces, si por ahí me ven en Diario Extra o en Telenoticias ahí con la fuerza pública, ya saben por qué es. Entonces esas 45 familias, de hecho nosotros con la asociación estamos negociando con ellos para ver cómo ellos hacen más bien para comprar donde están, porque el tema no es sacarlos, más bien es buscar cómo ellos tengan el beneficio. Pero eso lo hizo un perito y ese perito no le dijo nada y nosotros tenemos el informe ahí y no dice nada, dice, no, cuesta tanto, cuesta 1.000 millones de colones, ese es el valor, 1.000 millones de colones. Y nosotros, ok, buenísimo, atractivísimo, y se le prestaron, creo que eran 300 millones de colones a la persona incumplió, y después de que incumple, entonces tenemos que ejecutar, ejecutamos, no hubo tema, ya nos la adjudicamos, y nos salen una reunión donde tuvimos que ir con el Ministerio de Vivienda, a reunirnos con ellos, yo con las 45 familias ahí sentados, y obviamente a uno lo ven como malo, y les decía, o sea, no los vamos a sacar, tranquilos, el tema aquí es para ver cómo los podemos ayudar, pero eso pasa. Entonces, si ustedes van a tener peritos que sean muy buenos, que le digan todas las condiciones y ojalá que sean topógrafos. El tema igual del vencimiento anticipado, esta cláusula en las hipotecas es más importante, no que en el pagaré más, pero es que esta cláusula en las hipotecas puede ser más amplia, porque casi siempre en las hipotecas uno le puede poner el tema de los seguros, que si incluso no paga el seguro contra incendios o desastres naturales, o si no paga la póliza de saldos deudores, o si no paga, porque algunas asociaciones sí lo incluyen en la cuota, otras obligan a que la persona lo pague, entonces depende de cada asociación. Pero el hecho de poner esa cláusula de vencimiento anticipado le ayuda a uno para ejecutar la garantía antes de tiempo por algún incumplimiento. O por ejemplo, si desmejora la garantía, si yo inspecciono el bien y yo veo que la persona está desbaratando la garantía, entonces yo la puedo hacer el vencimiento anticipado. Actualmente, lo que son las hipotecas se están tramitando bastante rápido en los juzgados, pero nos ha pasado a nosotros que nos encontramos que la casa le quitaron todos los focos, que quitaron hasta el sanitario, o sea, todo eso pasa y hay maneras para evitar eso, hay medidas cautelares que se pueden aplicar para poner en posición del bien porque saben que se está destruyendo por ahí. Eso el doctor Artavia lo menciona, de hecho, en una de las capacitaciones de cobro judicial, y el Código Procesal Civil nuevo ahora lo va a decir expresamente, entonces es parte de lo que, una de las mejoras que va a tener el sistema. Luego, el seguro, siempre indicar los seguros que va a tener o que van a cubrir al asociado, cobertura de saldo de deudores, desempleo, incendios o desastres naturales. El compañero me hizo una pregunta muy interesante que no puedo dejar pasar con respecto al tema de el tema de saldos deudores, que básicamente es en caso de fallecimiento o incapacidad de la persona. Hay algo que pasa cuando las personas fallecen, y me salgo un poquito del tema, pero no puedo dejar pasar la oportunidad. Normalmente, muchísimos de los lugares donde nosotros vamos y tenemos algún ahorro, tenemos algún fondo o tenemos alguna relación en la cual tenemos algún beneficio, los ponen a usted llenar una boleta y le ponen, ponga la lista de beneficiarios, y usted pone la lista de beneficiarios, usted pone, bueno, pongo a mi mamá, pongo a mi esposa, pongo a mi novia, le decía yo que pone al amante, o sea, ponen a la persona que quiera. Resulta que cuando ya la persona, por X o Y razón, fallece, entonces la asociación dice, mira, puso aquí a Juanita. Resulta que llega Juanita por el dinero y un día después llega Marta, y Marta es la esposa. ¿Y quién era Juanita? Juanita era el amante. Eso nos pasó con una asociación. Entonces, me dice el gerente, me dice, Kendall, ¿qué hago? O sea, ese era el beneficiario que estaba ahí. Le hago yo, pero vos verificaste si estaba casado. No, es que ese era el beneficiario que estaba ahí.
Le digo yo, ¿y tiene hijos? Sí, tiene como 4 hijos. Y yo, ok. Pero, ¿dónde llenó el beneficiario? No, aquí está. Ya me da la hoja. Esa hoja es letra muerta. Pueden poner 40 beneficiarios, que esa hoja es letra muerta. Mi recomendación es que depositen al juzgado, se ahorran, es una pequeña inversión, porque hay que presentar el escrito en el juzgado, esperar que abran y se lo depositan en el juzgado, para que el juzgado sea el que determine a quién se le va a asignar ese monto. ¿Por qué? Porque si resulta que yo se lo doy, voy a tener que pagar doble muy seguramente. Entonces, eso es un riesgo y en este caso la asociación dichosamente era un monto bajito, le tuvo que pagar doble. Yo le dije, no, aquí lo que le queda a usted es pagar doble porque usted no verificó esta información y ella ya no le va a reclamar a la otra persona de que le vuelve el dinero. O sea, eso es imposible. Y ese caso es real, pasó hace como unos 5 o 6 años aproximadamente y yo siempre le digo a las asociaciones justamente no le dé el dinero al beneficiario que diga ahí, por más que tenga lo de la esposa, porque incluso de repente hay testamentos que haya redactado la persona y en ese testamento estableció el derecho preferente de la persona que estableció ahí. De repente incluso puede ser la esposa y de alguna manera u otra el Código Civil establece quiénes son indignos. Entonces puede que la persona sea indigna y no le vayan a girar ese dinero. Entonces mejor que sea un juzgado, que la asociación como tal no sea la que se encargue de eso. Entonces no quería dejar de pasar esa oportunidad para explicarles eso porque muchas asociaciones se han metido en ese problema y eso es porque asumen que eso que dice beneficiario no está. ¿Qué sugiero yo cuando un asociado se afilia? Sí, tener toda la información completa de los miembros de la familia y que incluyan ustedes la leyenda de protección de datos. ¿Por qué? Resulta que la PRODAP está regulando muy fuerte a distintas empresas, a distintas sociedades y a distintas asociaciones donde les pide que se regule o que establezcan cómo es que guardan los datos. Entonces, en esa cláusula de protección de datos, ustedes le dicen de que esa información va a ser manejada por la asociación, que no se va a comercializar y que el fin únicamente es para resguardar la información del asociado como tal. Es una leyenda un poco más larga, pero sí debería estar eso incluido en la boleta y la información adicional de familiares, contactos en casos de emergencia y demás, pero eso de beneficiarios lo pueden eliminar, eso es letra muerta. Ok, vuelvo al tema de seguros. Esta cobertura de saldos deudores tiene un tema particular. Cuando el asociado suscribe esta póliza, ojalá les declare a ustedes bajo la fe de juramento que no tienen ningún tipo de enfermedad terminal, porque nos ha pasado con algunas asociaciones con la pena de que ha fallecido alguna persona porque tenía VIH o tenía cáncer. Entonces, los contratos de las aseguradoras que tienen las pólizas de salud deudores dice que si durante 5 años antes de haber suscrito la póliza se le había comprobado la enfermedad, no lo cubre. Entonces, lo ideal es, si tienen esta póliza de saldos deudores, entonces que en un documento aparte le declaren bajo la fe de juramento que no tienen ningún tipo de enfermedad o hablar con el asociado, claramente decirle, bueno, vea, usted va a suscribir este crédito, ocupamos tener certeza porque en caso de fallecimiento, incapacidad permanente de su persona, esto no lo va a cubrir, igual vamos a tener que ejecutar la garantía. Esta póliza de saldos deudores opera para cubrir saldos de deudas en caso de fallecimiento o incapacidad permanente de la persona, no más que eso. Luego también tenemos la de desempleo. No todas las asociaciones la tienen, pero yo sugiero que la pongan por ahí, porque de eso viven las asociaciones, de que tienen colaboradores que trabajan y que pueden quedar desempleados en algún momento. Los cubre por al menos 6 meses y la realidad costarricense es que el promedio, según los medios, es que el desempleo como tal están durando las personas alrededor de 6 meses en conseguir empleo nuevamente, en ubicarse, un promedio. Entonces, esta póliza de desempleo pues sirve y es bastante funcional. Las pólizas contra incendios o desastres naturales también se suscribe cuando hay viviendas como tal y hay que revisar los contratos que se suscriben con las distintas aseguradoras. Me pasó con una colega, que de hecho les vamos a ayudar con un caso a ella contra el Instituto Nacional de Seguros, porque ella vivía por un condominio por aquí cerca, ahí por Zapote, y había como un río, y entonces como que construyeron el terreno en una parte donde se está cayendo, y entonces el INS dice, no, yo no lo cubro porque el terreno se está cayendo y eso no me correspondía, porque eso no estaba en la cláusula C del artículo 28, entonces no lo puedo cubrir, y usted tenía 2 meses para avisar, me está avisando hasta me avisó 3 meses después. Todo eso hay que regular y aclararle al asociado y también ustedes tener claros cuáles son las condiciones de estas pólizas, porque a veces uno como que se desentiende y todas estas pólizas tienen plazos que de repente si uno no reporta los incidentes pierde el derecho.
Entonces, ojalá manejar claramente cuántos son los plazos para solicitar en cada caso. En saldos deudores, cuánto es el plazo del desempleo, cuánto es el plazo, y incendios, cuánto es el plazo. Un problema muy común, hay asociaciones que han perdido dinero y han tenido que ejecutar de otros medios para lograr recuperar. Luego también, les decía esto, la base del remate, el tema de que si nos nombran, si no hay claridad con la base del remate, nos ponen un perito o lo que es la autorización para, o la municipalidad. Aquí esa autorización, normalmente yo no se lo digo a las asociaciones, pero ahora que estaba viendo yo las diapositivas, dijo, no, esto yo se los tengo que hacer ver porque es un problema que a muchas asociaciones se les puede evitar. Cuando se hace una hipoteca, hacer una autorización del asociado o el dueño registral para que ustedes puedan solicitar el valor fiscal ante la municipalidad, porque no se lo dan a nadie más. Y a veces los juzgados son tan lentos con ciertas cosas que no le emiten a usted el oficio para solicitar el valor fiscal ante la municipalidad. También me pasó un caso que el deudor le dejó de pagar a la municipalidad y yo lo estaba ejecutando porque a mí me debía en una hipoteca. Entonces, fue más rápida la ejecución de la municipalidad a la mía porque la notaria que había redactado la hipoteca no había puesto la base, entonces yo ocupaba el valor fiscal, pero yo no tenía la autorización de él, entonces el juzgado me tenía que emitir un oficio para que la municipalidad me lo diera. Vean, yo duré casi 9 meses, yo creo que hasta más, como un año, y lo que hice fue mejor, me fui al proceso donde la municipalidad te está ejecutando, aún después de mí, y me fui a adjudicarme el bien porque no podía, no lograba, el juzgado nunca emitió el oficio, y yo presenté quejas, contraloría, inspección y todo el tema, y no lo emitían. Entonces, esta autorización, cuando se hace la hipoteca para solicitar el valor fiscal ante la municipalidad, ojalá la firme también el asociado. Eso es muy importante para que se eviten esos contratiempos por aquello que hubiera algún problema en la base del remate. Luego también debería incluirse en la hipoteca la inspección del bien. ¿Qué significa la inspección del bien? Esto es para que ustedes, si ya les llegó el rumor de que están dañando el bien, entonces ustedes puedan revisarlo. El tema de la inspección del bien es vital. Les ayuda a ustedes como para comprobar e incluso en la cláusula de inspección del bien que ustedes indiquen que parte del comité de crédito están autorizados para ir a inspeccionar el bien, para que no quede nada más una persona, sino que los del comité de crédito, e indicar que se le va a avisar a la persona con tanto tiempo de anticipación y que tiene que permitir el acceso y que si no permite la inspección del bien, se le puede ejecutar. Por eso son esas cláusulas de vencimiento anticipado. Tenemos ahora el tema de la prenda, y con esto después vamos a ir a un receso porque vamos a entrar a otros puntitos. La valoración del bien. Las prendas, a mi parecer y mi criterio muy particular, es lo menos atractivo que hay para colocar en el mercado. ¿Por qué? Porque el bien, desde el momento que usted se monta en el vehículo nuevo, se deprecia en un 30%. Aproximadamente. Entonces, esa depreciación de 30% a 20% ya es una pérdida. Usted está prestando 6 millones de colones, el carro costó 6 millones de colones, pero desde el momento que usted se montó y avanzó 1 kilómetro, ya no son 6 millones de colones lo que vale el vehículo. Eso es un estudio ahí que hicieron incluso la revista Suma, por ahí lo publicó, de lo poco atractivas que son las prendas. Luego también la base de remate. Ahora lo que les indico es que también al deudor le pongan una autorización del valor fiscal ante Hacienda para que ustedes puedan solicitarle a Hacienda el valor fiscal sin ningún atraso, porque cuando hay problemas a quien se les pide el valor fiscal es a Hacienda en este caso, en el caso de las prendas. Luego también los seguros, indicar también el vencimiento anticipado, esa VA significa vencimiento anticipado por no pago, porque algunas asociaciones nada más les ponen la cuota y que la persona se encargue de pagar, pero ¿qué pasa cuando el asociado deja de pertenecer a la asociación? No hay manera de controlar eso. Entonces, si deja de pagar el seguro, entonces ustedes también lo pueden ejecutar. De igual manera, uno puede ponerse muy creativo y la ley no lo prohíbe, si no paga el marchamo, porque nosotros hemos tenido que ejecutar vehículos que deben 4 o 5 marchamos, con solo que deje de pagar un periodo, entonces ya nosotros lo ejecutamos, porque cuando uno se adjudica el bien, uno se lo adjudica con todas sus deudas y con el marchamo incluido. Entonces, con solo que no paguen el marchamo, ustedes pueden incluirlo acá y podría ser una causal de ejecución. Depositario. La asociación solidarista como tal que sea el depositario del bien. El artículo 18 de la Ley de Cobro Judicial establece claramente de que en caso
tuve un caso ahí con una de las abogadas de la firma que un ejecutor, cuando estaba haciendo un embargo en un establecimiento, el ejecutor decía que tenía 30 años de hacer ejecuciones y que era abogado y que todo el tema, y resulta que le dijimos, no, es que los depositarios para hacer este embargo en el establecimiento debemos ser nosotros porque hay un riesgo. Es de un establecimiento bastante famoso, pero está un tema muy complicado, entonces nosotros debemos ser los depositarios, y el ejecutor nos dice, no, es que ellos tienen que ser, yo no veo riesgo aquí, me dejaron entrar sin problema. Yo, es que no ese es el punto, es que hay un riesgo. Le mostramos el artículo de la ley donde si no se ponen de acuerdo las partes, el depositario es el acreedor. Dice, no, pero es que no, yo lo establezco y así va a quedar. Ahora estamos peleando, ya presentamos un escrito al juzgado para que nos nombren a nosotros como depositarios porque hay un riesgo y lo estamos ejecutando en los distintos locales, pero para mayor claridad en los documentos es mejor establecer esto. Por ejemplo, en la prenda, depositario la asociación, porque si nos encontramos con un ejecutor de esa calibre, entonces mejor ya ahí está claro, que él no diga, ah, no, es que eso no lo dice, no, ahí está, depositario la asociación solidarista. Luego también, hay que valorar un tema con respecto a las prendas, es lo que les decía yo, es el tema de qué tan rentable es, si vehículos nuevos, vehículos usados, qué tipo de vehículos voy a poner yo en prenda, e inclusive hay empresas que han incursionado en lo que es el leasing, y de hecho yo tengo que ir la otra semana a adquirir algunos activos que estaban en el leasing, y si no me los devuelven, pues tengo que iniciar el proceso penal por apropiación y retención indebida. Entonces hay que valorar qué tan atractiva es la prenda para colocarla dentro del mercado de la asociación solidarista, porque en realidad a veces genera muchas pérdidas. Les voy a poner un ejemplo. Solamente una grúa, que nosotros tuvimos un caso por ahí que capturaron el vehículo en Guanacaste, nos cobraba de Guanacaste a traerlo al parqueo aquí en San José, nos cobraba 350.000 colones aproximadamente. Pagarle al capturador, que me llamó como a las 11 de la noche para capturar el vehículo, me cobraba 200.000 colones. Luego también al ejecutor, que a pesar que las resoluciones establecen 22.000 colones para 22.500 colones, 25.000 colones para hacer las ejecuciones, el ejecutor casi siempre usted le pide más, si no, no le hace buen trabajo, lo que corresponde. Lo de la fuerza pública, para acompañarlo a usted, le dicen que o les da alimentación o si les puede dar algún monto, o sea, todo eso se da, entonces es un tanto complicado. Entonces usted viene pagando alrededor de 600.000 colones para capturar un vehículo, y tal vez la deuda son 1,5 millones, y debe marchamos, y debe Riteve, porque no llevó el marchamo, entonces Riteve, y el vehículo está parado. Ese caso que les comento fue en Guanacaste, y el capturador le habíamos dicho que ese vehículo no, cuando ya nos llama, ya el vehículo venía por Punta Arenas. Le digo yo, no, devuelve ese carro lo tiene que devolver, ese vehículo. Y el de la grúa nos llamaba a nosotros todavía hace como 2 semanas, nos estaba llamando, ¿y quién me va a pagar a mí la factura? Le digo yo, dígale al capturador, yo no autoricé esa captura. Entonces son temas que se dan. Resulta que la reglamentación es uno de los puntos más vitales en lo que es el desarrollo de una asociación, y eso sirve para todos los tipos de asociaciones. En el caso de las asociaciones solidaristas es importante porque está en el artículo 49 de la Ley de Asociaciones la facultad que se le da a la Junta Directiva de crear reglamentos, que en otras leyes no se establece, pero de manera analógica se podría permitir, o a nivel estatutario se le podría dar esa facultad a la Junta. Entonces, la reglamentación, voy a ir poniéndoles punto a punto algunos factores que sirven para regular situaciones que se dan en las asociaciones. Esto es lo más común. Hay otros casos que puede que deje por fuera, pero es que son atípicos, esto es lo más común. Junta directiva. Entonces, hay que reglamentar a la junta directiva, y ahí se puede establecer en ese reglamento las sesiones. Ya ustedes vieron el tema que establecimos de presenciales o virtuales, cómo van a ser, virtuales que sea algo extraordinario eventualmente. Quejas, cómo recibir las quejas de los asociados con respecto a los miembros de la junta directiva, cómo recibir las quejas de los mismos miembros de la junta directiva con respecto a algún punto, las fechas de las reuniones, cuántas veces van a sesionar, qué días van a sesionar, si va a ser fin de semana, si eventualmente la parte patronal les permite alguna hora, entonces establecer eso. Los medios de comunicación, por ejemplo, si van a utilizar WhatsApp como un grupo para estar dentro de la comunicación, si van a utilizar Communicator, si van a utilizar Slack, si van a utilizar Skype,
para, digamos, comunicarse ciertas cosas de junta directiva, si van a tener un correo en común la junta directiva para recibir las quejas, si la fiscalía va a tener un correo electrónico, si van a utilizar algún tipo de página web para atender a los asociados. Todo eso se puede reglamentar en un reglamento de junta directiva. Entonces, este reglamento es uno que lo puse de primero porque toda asociación solidarista debe tener reglamento de junta directiva. De igual manera, tenemos el reglamento de crédito. Aquí el reglamento de crédito es el elemento que a ustedes les va a ayudar para que ustedes puedan regular el tema de beneficios de una u otra manera para los asociados, porque mucho de lo que es asociaciones solidaristas es que la gente busca crédito. Entonces, este crédito ustedes pueden establecer para que los asociados dejen de desafiliarse y afiliarse. Eso es lo que les decía yo ayer, que les decía algunos tips, es que en el reglamento de crédito se establezcan que la persona que le van a dar crédito es la que tenga 6 meses, que tenga 1 año, que tenga 8 meses, que tenga 4 meses. Ustedes lo pueden establecer ahí. Entonces ya la junta directiva lo definió y la persona entonces ya va a desincentivar el tema de desafiliación. ¿Por qué? Porque no puede optar por el crédito hasta que no tenga 1 año, hasta que no tenga 8 meses, hasta que no tenga un periodo que le permita optar por los créditos. O bien, no los rendimientos para los que se afilian recientemente, porque es algo que se puede reglamentar, entonces, y la asamblea lo puede definir, entonces para también desincentivar eso, van a tener un rendimiento menor, los que tengan menos de 1 año y los que tengan más de 1 año van a tener un rendimiento mayor. Eso lo pueden hacer a nivel estatutario, y también el estatuto les puede dar la facultad a la junta directiva para ese tema. Por eso es que también se puede reglamentar el tema de inversiones. ¿Cómo va a invertir la asociación? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los parámetros para invertir? ¿Dónde puede invertir? Me pasó con una asociación solidarista que en un artículo del estatuto dice que únicamente va a manejar las cuentas en un banco. Entonces, ellos tienen cuentas en distintos bancos. Llegó uno de los gerentes y me dice: Kendall, ¿qué hacemos acá? Le digo: no, ustedes tienen que seguir operando y cuando lleguen a la asamblea soliciten la modificación y establezcan que pueden tener cuentas en distintos bancos, preferiblemente en tal, pero pueden tenerlas en distintos bancos y pueden hacer distintos movimientos o inversiones, para que quede claro. Entonces, se puede crear un reglamento de cómo invertir, cuál es el límite de inversión, cuánto es lo máximo o lo mínimo que eventualmente debería tener en cuentas la asociación. Ahí lo pueden establecer en ese reglamento. También el reglamento de ahorro. Hay ahorros que pueden crear ustedes, que le pueden dar facilidades a los asociados, que son ahorros voluntarios, que el asociado puede llegar de manera voluntaria a ahorrar, pero de igual manera, como yo les establecía ayer, y de hecho uno de los colegas me hizo la pregunta en el receso, me dice que por qué yo dije que había una asociación que tuvimos que hacer una asamblea para establecer un punto 33 de ahorro. Eso es porque cuando hay rebajos salariales, entonces sí tienen que estar de acuerdo y evitar de que la persona como que se eche para atrás. Si ya la asamblea lo determinó, entonces se le envía al patrono esa solicitud de todos los asociados si tienen ese ahorro, que de una u otra manera es obligatorio, pero es porque la asamblea sí lo determinó. Pero es un ahorro que, ¿cómo se reguló ahí? Se estableció que iba a tener un reglamento y que la persona después de tanto tiempo lo podría retirar. Entonces le ayuda para tener un ahorro adicional del 5%. Igual manera, las partidas con respecto al ahorro se ven aparte, como yo les mencioné el día de ayer. El otro punto es que para dar beneficio al ahorro, ustedes pueden establecer algunos puntos de cuánto puede empezar a ahorrar la persona. Yo sugiero que desde el día 1 pueda ahorrar la persona. O igual, otra asociación me hizo una pregunta hoy por correo electrónico de que a partir de qué momento la persona podía tener podía ser asociado, y básicamente el estatuto decía que a partir de que empieza, si es trabajador de la empresa tal. Y me dice: pero es que no dice expresamente cuándo es que desde el momento que lo contratan es trabajador, o sea, desde el día 1. Ni así, ¿qué pasa el patrono tiene que girar el aporte. No, el patrono va a girar su aporte hasta en el tanto ya llega a los 3 meses, porque ahí ya se empieza a generar la cesantía. Ahí uno se va al ámbito de derecho laboral para entender ciertas cosas, porque a partir del día 1 no podría venir el patrono a empezar a girar porque no le corresponde. Entonces uno tiene que hacer ciertas analogías para entender en qué momento es que el patrono hace ese giro, hasta que cumpla los 3 meses. Posteriormente tenemos el tema de beneficios. Entonces, por ejemplo, si va a tener un descuento en algún centro, si va a tener, sí, perdón. Sí, claro.
Buenas noches. A efectos de que para hacerles el certificado, voy a pasar una lista así rápida para hacérselos. Philander de Jesús, Lorena Fonseca, Marvin, Fernando, Tara González Medina, Yara. Jennifer, Angie López, Grace, Juan Carlos, Maximiliano, Alexander, Alejandro, Alejandra, Maribel, Alexander, Milena, Alexander no está. Milena, sí. Natalia, Cinia, Harold, Olman. Ya que pasaron lista, estamos todos presentes. Vamos con el tema de beneficios. Aquí es donde las asociaciones casi siempre logran convenios. Entonces, ¿cómo hacer con el tema de los convenios? ¿Hasta qué momento empieza la persona a gozar de estos convenios, estos beneficios? De igual manera, para desincentivar esa desafiliación, hasta que tenga 3 meses, hasta que tenga 4 meses, hasta que tenga una cantidad de tiempo, entonces va a poder empezar a gozar los beneficios de la asociación. Igual se puede reglamentar y el asociado no puede decir, hey, ¿por qué yo no tengo este beneficio? No, porque está reglamentado y la ley se lo permite. De igual manera, el tema de elecciones, importantísimo, se los dije ayer, y ese sí tiene que crearse dentro del top que yo tengo de la reglamentación. Junta directiva y el de elecciones son vitales. El de elecciones, establecer si lo pueden hacer electrónico, si lo hacen físico, si lo hacen con papeles, si lo hacen con alzando las manos, si de la manera como ustedes establezcan. Mi sugerencia es, si pueden y tienen la capacidad de hacerlo electrónico, hagan electrónico. Si no, la manera como lo he hecho, ordenado en asociaciones que no tienen el sistema electrónico es con los papeles. Y entonces uno va con las cajas, con los papeles, e incluso lleva de una vez impresas, si son elecciones, lleva incluso ya la papeleta, por así decirlo, lista, y también lleva otros papeles en blanco, donde si acaso hay algún punto o algún otro postulante, porque los postulantes casi siempre, algunos se postulan en el momento. Yo sugiero, igual eso no lo mencioné ayer y estaba con esa tarea pendiente, que los postulantes, ustedes en el reglamento establezcan que hay un límite para postularse, que si ya no se postularon, entonces hay hasta ese momento. Pasa mucho en las asociaciones, cuando uno está celebrando la asamblea, que la gente no se postula porque le da pena. Le da pena pasar al frente de tanta gente, al frente de 200 compañeros, y le da mucha vergüenza. Distinto es postularse a que le manden un correo electrónico a la Junta, se quieran postular, y entonces la votación se hace cuando ya sea en el momento, o si es de manera electrónica, entonces se hace la votación de manera electrónica, o se hace en el momento con las papeletas, pero ya la persona se postuló. Recordar el voto que yo les indiqué de la paridad de género, que se tiene que procurar que siempre sea. Igual el Ministerio de Trabajo lo avala y uno siempre pone la leyenda por ahí de se intentó bajo todos los medios posibles el tema de respetar la paridad de género, no obstante quedó la votación de esta manera, y el Ministerio de Trabajo lo pasa. Pero si hubiera algún reclamo de algún asociado que quedó por fuera dentro de lo que es la elección como tal, entonces va la Sala Constitucional a resolver bajo la misma línea, va a decir no, tienen que venir a volver a elegir para que queden parejo. Entonces lo tienen que tener presente, ese tema de las elecciones y la paridad de género. No es algo tan alarmante, pero sí tengan la salvedad. Las mociones, ¿cómo presentar las mociones? Si ustedes leen los estatutos, en ningún lugar dice mociones. Pónganse a leer los estatutos de las asociaciones solidaristas. En ningún lugar dice que mociones aquí, que mociones allá. No, entonces créese un reglamento de mociones. La ley le faculta. Entonces, ese es otro de los top: elecciones, mociones y junta directiva. ¿Cuánto tiempo tiene para presentar las mociones? ¿Cuánto tiempo antes de celebrar la asamblea? La manera como se tienen que presentar, bajo qué formato, si por correo electrónico, si las maneras como ustedes establezcan. Entonces, por ahí establecer el tema de las mociones.
Luego, el código de ética o reglamento de ética de lo que es la asociación. Esto es para normar las relaciones entre todos los asociados, la manera como evitar injurias, calumnias o difamaciones, porque son muy normales, y esas injurias, calumnias o difamaciones, yo les llamo chismes. De repente hay chismes que se filtran y le hacen un hueco enorme a la junta directiva o le hacen un hueco enorme a la gerencia, y entonces esto ayuda para reglamentar la ética. Y esto de la ética va muy afín con el estatuto, porque el estatuto regula el tema de desafiliar por alguna razón. Entonces, si de repente en el reglamento se determina de que podría, por alguna injuria, calumnia o difamación, a entrarse a analizar si se tiene que desafiliar a alguien o solicitar la moción para desafiliar a alguien, entonces se puede reglamentar en este código de ética. Luego, el reglamento de proveedores, como les decía yo, tener una política de proveedores para que entonces cumpla con ciertos parámetros de orden para que no hayan implicaciones o riesgos futuros posteriormente. Luego, laboral. Este reglamento, toda sociedad, toda asociación, la que sea sector, todo ente, todo sea privado o público, tiene que tener un reglamento laboral que regule el hostigamiento sexual. No obstante, fruto de la reforma procesal laboral, tiene que venir y regularse el ámbito del hostigamiento laboral y la discriminación, todo ente, porque si llega el Ministerio de Trabajo y la asociación no tiene esto, no tiene un reglamento mínimo que regule el hostigamiento sexual, laboral y discriminación, la sanción más o menos ronda unos 9 millones de colones. Entonces hay que ahorrarse ese dinerito, esos 9 millones de colones, para evitar ciertas quejas que inclusive si a alguien se le ocurre decir, no, es que me están hostigando y no lo están hostigando, lo lleva al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo de una vez inicia la causa. Este tipo de procesos que inicia el Ministerio de Trabajo es un híbrido, es un proceso laboral penal y lo tramitan los juzgados contravencionales o laborales según corresponda o la competencia del terreno del territorio donde se encuentre. Entonces yo me correspondió con una empresa vivir un proceso de este caso y tuvieron que pagar como 10 millones de colones por no tener el reglamento. Logramos hacer un arreglo con el Ministerio de Trabajo de ponerlo fraccionar, teníamos que pagar la totalidad pero lo pudimos fraccionar, pero porque con el gobierno no se negocia, o sea, el gobierno es sí o sí y nada más trate de llegar a algún arreglo para pagar. Entonces llegamos a algún arreglo para fraccionarlo, pero toda asociación serialista tiene que tener esto. Ahora, por ejemplo, nosotros creamos políticas laborales y en las políticas laborales usted le marca la cancha, le marca las ausencias, las llegadas tardías, las amonestaciones, la suspensión inclusive, uno le establece la suspensión. ¿Por qué? Porque la suspensión, a pesar de que no sea un reglamento avalado por el Ministerio de Trabajo, en la sala segunda ha dicho de que usted puede suspender como causa sustitutiva al despido. Entonces, si usted en lugar de despedirlo lo suspende, la sala ha dicho, bueno, quien puede lo más, puede lo menos, entonces no hay ningún problema. De igual manera se establece también aspectos del uniforme, obligaciones, prohibiciones, son políticas que ojalá toda asociación tuviera. Entonces, para que no dejen de lado el laboral, que es una implicación propia, e incluso hay una ley, que es la ley de hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, que regula expresamente y obliga a que toda empresa privada y los entes públicos tengan este reglamento. Importante que el tema de hostigamiento sexual, hay un principio, normalmente en la materia laboral hay un principio que es indubio pro operario, que ante la duda se le da el beneficio al trabajador, pero en lo que es la materia de hostigamiento sexual hay un principio que le da la vuelta y es indubio pro víctima. Ante la duda se le da el beneficio a la víctima. Entonces, ¿qué sucede? Que en el ámbito laboral, esta regulación expresa le hace beneficio a la víctima. Tenemos que regular esto incluso, y en las asociaciones, sea que tenga un empleado, 2, 3 o 4, tienen que tener esto, porque resulta que las asociaciones casi siempre están dentro de las instalaciones del centro de trabajo y puede que hayan poquitos empleados, pero puede que esté siendo hostigado por algún otro empleado o asociado que forme parte de la asociación. Entonces, de una u otra manera se resuelve y se eleva luego para que la parte patronal tome su determinación, no la asociación no puede despedir, pero ya tiene esto. Y porque la ley no dice que se tiene un empleado o 2, la ley dice que se tenga un reglamento. Entonces es importante que se regule el tema de hostigamiento sexual. También la reglamentación de comités.
Los comités pueden haber cualquier cantidad de comités, de la manera tan creativa como ustedes quieran crear comités, y también el fondo de mutualidad. Lo de comités lo vamos a ver ahorita. El fondo de mutualidad, necesariamente el fondo de mutualidad tiene que tener aprobación de la asamblea, ya van a ver por qué tiene que tener una aprobación de asamblea. Y de igual manera, todos los reglamentos son modificables. ¿Qué significa esto? Que el artículo 49 le permite a la Junta Directiva, así como crea, también modificar los reglamentos, pero tienen que comunicárselo a todos los asociados para que estén entendidos que modificaron alguna cláusula de los reglamentos, según corresponde. Entonces, ahí es donde la base de datos que ustedes manejan de los asociados tienen que ser completa y tener los medios probatorios para indicarles a ellos que se modificó el reglamento, o bien en la página web de ustedes o en el sitio, la nube que ustedes tienen, que tengan acceso para que solo ustedes puedan modificarlo, pero que la persona pueda, por ejemplo, si ustedes me preguntan, ¿qué nube? La nube de Google Drive es la más segura a nivel mundial, aunque ustedes no lo crean, más que otras nubes que hay, porque Google tiene mecanismos de seguridad muy amplios y tiene una estructura enorme. Entonces, ustedes pueden subir todos los reglamentos en una nube de Google Drive y los que quieran acceder, ustedes le dan el link, pero nada más les permiten ver, no editar. Entonces todos pueden ver, pero no editar, y es privado, nada más le dan acceso a la persona que los requiere, o bien le dan el link, y el que quiera acceder, a la persona que esté a cargo le va a llegar un correo electrónico que tal persona quiso acceder. Si ustedes no reconocen el correo, entonces no puede acceder. Son mecanismos de seguridad y medios también para que las personas puedan saber qué reglamentación tiene la asociación, en caso que no tenga sitio web, o que esté creciendo o esté comenzando. Luego, comités, los más comunes, el de crédito. En el estatuto se le pueden dar facultades a los órganos, como yo les había dicho a ustedes el día de ayer. Por ejemplo, el comité de créditos y el estatuto donde determina de que el comité de crédito va a ser el mismo que va a crear el reglamento, modificar su reglamento, lo puede hacer. Mi sugerencia es que siempre se mantenga con la junta directiva, porque el tema, la junta directiva siempre debe existir, el comité no precisamente. Dentro de los comités pueden formar parte miembros de la junta directiva y asociados externos. Mi sugerencia es que metan asociados externos para que se familiaricen y se evite también ese tema de cuestionar a la junta directiva, y también se evitan el tema de que las personas no se quieran postular y que de repente la junta directiva siempre, porque nadie se postula, yo me quedo para que se mantenga esto y yo me quedo para que se mantenga esto. Entonces ya gente va conociendo un poquitito más del tema de la asociación. Igual hay personas que tienen una preparación muy apta para asociaciones como tal y son importantísimas dentro de la estructura de la junta directiva, y uno siempre solicita que siempre hayan personas que tengan conocimiento de todos los periodos, pero sí es bueno que hay personas que se vayan familiarizando y empapando en los comités. También hay un comité de actividades o eventos sociales. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a celebrar la asamblea, ¿por qué la junta directiva se tiene que cargar? Mejor que haya personas, hay personas que son súper buenas y tienen facilidad para lo que es la creación de eventos y demás. Sí, compañero. Ah, bueno, muy buena su pregunta. Si cuando ustedes reglamentan al comité, ahí eso se ponen temas de confidencialidad. Si acaso eventualmente la persona infringe eso, o pierde la calidad de asociado, o se le expulsa del comité. ¿Ves? Entonces uno ahí mismo lo reglamenta, y puede tener a alguien que no sea la miembro de la junta directiva, que sea asociado, y va a tener normas de confidencialidad. Casi siempre en todos los reglamentos uno les mete temas de confidencialidad. Entonces, si lo puede hasta expulsar, de repente uno puede someter a que la persona que filtre información de esto puede tener implicaciones legales, penales, civiles y demás, y desafiliación eventualmente. Entonces, en los estatutos, yo soy de la partida que debe de regularse siempre el tema de confidencialidad. Nosotros tenemos en la firma un contrato de confidencialidad como de 10 páginas, que es para cuando hay contratos muy grandes, y ahí le dice que hasta lo que sea morir, que no puede divulgar todo eso, pero bueno, esos contratos son importantes y uno los establece y los mete en los reglamentos de comité. Las cláusulas son más pequeñas, pero bueno. En el de elecciones, por ejemplo, vea ese mismo punto. A veces el comité de elecciones no precisamente es el de la junta directiva, va a estar a veces la fiscalía, pero si son electrónicas las elecciones, entonces no puede divulgar quién quedó de presidente hasta el momento de la asamblea. Si alguien lo divulga, entonces podría ser sancionado, y no es que la votación va a ser nula, pero sí la persona se le puede sancionar. Entonces el reglamento del comité, ahí se puede sancionar a la persona que haya divulgado esta información.
El reglamento de fondo de mutualidad. Este reglamento tiene que tener ciertos parámetros especiales para que ustedes no tengan el riesgo de su PEN, porque yo no sé en qué charla, no sé en qué momento, no sé en qué situación, hay una asociación que regula o ve muchas asociaciones solidaristas y mandó un comunicado masivo diciendo de que no fue malo el aviso, pero fue un tanto alarmista. Fue como, los fondos de mutualidad van a estar regulados por su PEN, revíselo con su abogado porque tiene riesgos y tiene multas y tiene infracción. Entonces hubieron como un grupo de asociaciones, sin mentirles, a mí empezaron a llamar y decir, no, es que ya lo quitamos, ya no hablamos del fondo de mutualidad, ya lo quitamos. Y yo, no, es que eso no opera así. Entonces yo me di la tarea de redactar un artículo con respecto al fondo de mutualidad. Este tema de fondo de mutualidad lo vamos a desarrollar más adelante porque es un tanto profundo y un tanto pesado y me lo voy a brincar porque requiere un análisis de cada punto. De momento, el tema de la fiscalía lo ligo con el tema de los comités porque la fiscalía puede resguardar y regular a todos los comités, incluso no ser parte, pero él puede pedirle cuentas a los comités y cuentas a la junta directiva y cuentas de distintas cosas. La fiscalía yo lo llamo que es como el segundo poder en la gestión de lo que son las asociaciones, porque puede incluso hasta convocar a asambleas si es el caso. Recordar que el artículo 197 del Código de Comercio es el que regula el tema de la fiscalía. El poder del fiscal es amplísimo, pero amplísimo, usted no tiene ni la más mínima idea. A veces los fiscales se agarran y creen que yo agarro el de fiscal ahí para hacer un puesto ahí, y no, el cargo de fiscal es vital en todo desarrollo de lo que son sociedades mercantiles y en este caso de asociaciones. La responsabilidad del fiscal es separada con respecto a la junta, porque es un órgano que es el órgano contralor, ya más o menos vean que se los he venido mencionando, órgano deliberativo, la asamblea, gestor, la junta directiva y contralor, la fiscalía, es un órgano separado. Entonces la responsabilidad civil y penal que eventualmente podría tener la fiscalía es separada con respecto a la junta. Le puede pedir cuentas a la junta directiva de absolutamente todo lo que hace, los movimientos que hace, que por qué lo hizo, que por qué lo dejó de hacer, que por qué lo está haciendo. Entonces la fiscalía puede pedir cuentas, puede pedirles informes, los balances también. Se requiere que el fiscal, esto para mí es importante, tenga un conocimiento técnico de por lo menos temas contables o temas legales de alguna u otra manera, o que tenga ya experiencia en el manejo de lo que son asociaciones o sociedades para que entienda cuáles son sus alcances o sus limitantes. También hay alguien que ha confundido esto, el representante patronal no es fiscal. Sí. No, tranquilo. ¿Puede haber alguien que no sea asociado? Sí, a eso iba justamente. La consulta del compañero es que si en la fiscalía puede haber alguien que no es eventualmente asociado. El Ministerio de Trabajo se ha pronunciado y ha dicho, tiene dos criterios y incluso yo los comparto. Hay uno que de repente no lo comparto tanto, pero yo pensaría que la fiscalía siempre debería ser un asociado, como usted lo dice, pero la ley establece que puede ser asociado o no. Yo pensaría que siempre debe ser alguien porque tiene un interés, porque si meten a una persona ajena, ¿qué interés puede tener? Pero bueno, la ley lo permite. Uno entendería que el espíritu de la ley de que se permita ese ajeno es porque no tiene ningún interés como tal. Entonces uno entendería que ese es el espíritu de la ley, que no tenga un interés, que sea alguien imparcial con respecto a los criterios. Y el Ministerio de Trabajo se ha pronunciado. Ahora, el representante patronal no es el fiscal. El representante patronal está dado por ley y es que el patrono nombra a un representante para que los acompañe la junta directiva, y si la junta directiva determina por mayoría simple que no participe en la sesión, no participa. Y si todas las sesiones dicen no, que no participe y lo votan, no participa. Pero el patrono nombra a una persona. Este representante patronal no se inscribe en el Ministerio de Trabajo, el patrono nada más lo asigna. ¿Cuál es el error que han tenido cualquier cantidad de estatutos? Yo no sé tampoco qué abogado, porque no lo sé. Les ha dicho a las asociaciones que tiene que haber un fiscal empresarial y un fiscal de la asociación. No, fiscal es nada más uno. Usted lee en la ley y habla de fiscal, no habla de que tiene obligatoriamente que tener un fiscal laboral y fiscal empresarial, no. Hay representante patronal y hay fiscal. Y ustedes pueden crear, eso sí, eso es para sociedades y asociaciones, todos los modelos como tal para fiscalizar, y el Ministerio de Trabajo también lo avala, para fiscalizar la operación de las asociaciones.
Y el fiscal empresarial y fiscal de la asociación, igual, si hay asociaciones que a nivel estatutario lo tienen, el fiscal empresarial, yo me he encontrado asociaciones que votan por quién es el fiscal empresarial. Si hay fiscal empresarial, el que lo nombra es la empresa, no lo nombra la asociación y lo votan igual. Y el fiscal de la asociación se vota en la asamblea, quién es el que va a ser el fiscal. De igual manera, puede ser asociado o no asociado. ¿Ves? Justamente venía el punto. Puede ser fiscal asociado o no asociado. Luego también tenemos un ejemplo de una cláusula de una asociación bastante grande con respecto a las facultades que tiene la Fiscalía. Por acá, si ustedes ven, tiene cualquier cantidad de facultades. Estas facultades es casi que un resumen de lo que establece el artículo 197 del Código de Comercio y concordantes, y si ustedes vean lo que dice: verificar que la asociación realice un balance mensual, supervisar todas las operaciones y movimientos financieros, presentar a la Asamblea Anual un informe de su gestión que incluya el análisis de la gestión financiera, actuaciones de la Junta Directiva, responsabilidad de sus miembros en cuanto a la asistencia. Yo estuve en una asamblea en la cual, de esas que les conté ayer, que duraron de 1 a 10 de la noche, y había una muchacha que había sido un miembro de la Junta y conocía al fiscal y le llevaba algo de ley, y entonces le dice... le hace: dígame cuántas sesiones de junta vieron, cuántos se ausentaron y cuántas veces estuvo usted presente. Lo dejó fatal, porque le hace él: bueno, estuve nada más en 2. ¿Y cómo viene usted a rendir un informe si estuviste nada más en 2? Bueno, un tema, y obviamente le improbaron el informe. Sigue de fiscal, no sé cómo, pero sigue de fiscal. Por acá tiene que rendir cuentas y demás. Ojo, los poderes que tiene: convocar asambleas en caso de omisión de quien corresponda. O sea, si la Junta no llama a asamblea, el fiscal puede convocar asamblea. Vean el poder que tiene, y el fiscal de manera independiente. También someter a la Junta Directiva sus observaciones y recomendaciones en relación con el resultado obtenido en cumplimiento de sus atribuciones, investigar las quejas formuladas por cualquier funcionario o asociado. Este tema de funcionario o asociado, porque puede ser un tercero que sepa de que estén haciendo cosas que eventualmente afectan a la asociación. Informa a la Junta Directiva o la Asamblea según corresponda. Asistir a las sesiones de Junta Directiva con derecho a voz. El fiscal tiene voz pero no voto. Luego también vigilar ilimitadamente el correcto uso y conservación de bienes de la asociación. Es ilimitadamente hasta cuánto es el alcance. Y ojo que esto es de una asociación muy grande. Es ilimitadamente, a mí a veces me da cierto temor, pero hay que ver, yo la redactaría un tanto distinta y nada más decir vigilar el correcto uso, no ilimitadamente. ¿Qué es ilimitadamente? Yo puedo pedir toda la información y recabar y buscar, pero bueno. Son temas que hay que ver cómo o la razón de ser, por qué lo quiso hacer la asociación así. Podrán refrendar los cheques, contratos y órdenes de pago, que es revisarlos. Podrán coordinar su labor si lo consideran pertinente con la auditoría interna. Vean que por acá también le permiten contar con un asesor legal. O sea, la Fiscalía, como órgano separado, podría contratar a un asesor legal para que eventualmente, y vean que pone aquí, debe ser abogado y notario. Además, cuando lo considere pertinente, podrá contratar los servicios de expertos en materia fiscalizar. O sea, incluso hasta contratar a contadores para su labor. Ustedes leen el Código de Comercio y se van a encontrar de que el fiscal puede igual convocar asambleas y demás. Entonces, este ligamen que hay entre estas normas que están acá, aquí hay algunas que son propias de esta asociación, y eso de contratar a un asesor legal y eventualmente suscribir los servicios, hay estatutos de asociaciones que lo tienen, hay otras que no lo tienen, pero la Fiscalía en este caso lo facultan, porque es un órgano separado. Se vería mal de una u otra manera que la Fiscalía no pueda contar con servicios de alguien más que lo asesore, porque es un órgano aparte. Entonces, de igual manera, la Fiscalía, si no tuviera esto, le puede indicar a la Junta Directiva que solicita que se le asigne o contratar un asesor legal para que lo asesore para distintas cosas. Y si la Junta Directiva le dice que no, tiene que fundamentarle por qué no. Hay temas que sirven para eventualmente los distintos órganos. Luego tenemos la acción de inconstitucionalidad que yo les comentaba, muy importante, que resolvió la Sala Segunda recientemente, hace 22 días. En la página de nosotros van a encontrar un artículo que redactó el doctor Gustavo Ruiz García, que es el fundador de la firma, y está bastante amplio, incluso muy fuerte y tajante con respecto a lo que resolvieron los magistrados. Por aquí, dentro de lo que era la sala constitucional, para ser muy claro, y por aquello tiene magistrados que están en propiedad, pero
para resolver este caso, los magistrados decidieron inhibirse y no conocer este caso, entonces tuvieron que venir magistrados suplentes a conocer el caso. Dentro de los suplentes la votación quedó 4-3, como yo les comenté el día de ayer, 3 que están a favor de lo que la acción que se presentó y 4 que estaban en contra. Entonces al final ganaron y rechazaron la acción de inconstitucionalidad. Esta acción de inconstitucionalidad fue presentada por una federación, fue trabajada por el doctor Gustavo Ruiz y también por el doctor Rubén Hernández. Lo trabajamos para ahí en conjunto y Rubén Hernández es, si no el mejor constitucionalista de América, por lo menos el de Centroamérica, para que ustedes tengan en cuenta el peso que tiene Rubén Hernández. Es increíble, si tienen la oportunidad de leer los libros de Derecho Constitucional de él, es una eminencia. Entonces, ¿qué fue lo que se presentó? Se presentó atacar un poco el tema de las cooperativas, porque las cooperativas, en el artículo 23 de su ley, en el inciso che, ya esa letra pues ya desapareció, pero se mantiene, establece que pueden administrar la cesantía. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que ¿por qué las cooperativas pueden administrar la cesantía si las asociaciones solidaristas nacen con esa razón de ser, de administrar la cesantía? El expediente es del año 2016 a diciembre del año 2016 y el voto fue resuelto ahorita en febrero del 2018. En el blog de la página de nosotros pueden encontrar justamente esto. Ahora, ¿qué es lo que dice básicamente el voto? Y yo se lo resumo por ahí. El voto lo que viene a decir es de que no pueden dejar que las asociaciones solidaristas sean las únicas que administran la cesantía porque sería un monopolio. Los que conocen de derecho comercial, digamos, en el caso mío, yo en el doctorado que yo llevé era Derecho Comercial y Procesal. Para mí que los magistrados de la Sala Constitucional me salgan con eso es no saber de Derecho Comercial, porque lo que son los monopolios es algo totalmente distinto y monopolio significa uno. Hay 1.457 asociaciones solidaristas. ¿Cómo van a decir de que si solamente dejan a las asociaciones solidaristas con la administración de cesantía es un monopolio? Eso es absurdo. Porque distintos fuera que solo una asociación solidarista va a manejar toda la cesantía de todo el país, pero son 1.457. Por cierto, ya la revista ECA me pasó el dato, ahorita me meto y les digo la información del año 2017, que les dije que tenía pendiente, ahí me agarré, ya me mandaron la información porque me pasaron de 2015, ahora me pasaron de 2017. Ahora les doy el top de los distintos datos de las asociaciones. Luego también ellos dicen que ya en el 2008 ellos se habían pronunciado sobre el tema de lo que son los monopolios. Entonces, en el blog, don Gustavo establece y dice esto literalmente: grosero error conceptual y en consecuencia de derecho cometen los 4 señores magistrados al calificar a las asociaciones solidaristas como un monopolio por realizar una de sus principales funciones encomendadas por la ley, como es la administración de los fondos de cesantía. O sea, están diciendo que la cesantía, que el tema de administrar la cesantía por ley, ellos mismos crearon un monopolio. O sea, lo que ellos crean con la ley 6970 son entes para administrar la cesantía, y que mal harían ellos con dejar únicamente a las asociaciones para administrar la cesantía. Entonces ellos mismos están diciendo de una u otra manera de que ellos por ley crean un monopolio. Ya les voy a explicar por qué. En los términos del griego, monos es uno, polein vender, monopolio. Monopolio es básicamente enfatizado en casi siempre temas comerciales. No obstante, a nivel público también hemos entendido, y Costa Rica ha sido uno de los países a nivel mundial que ha tenido monopolios administrativos. Lo que pasa es lo siguiente, que hemos tenido solo un ente, el ICE, por ejemplo, el INS, pero era uno. Ahora, nosotros estamos con 1.457 asociaciones. Entonces, hay que tener claro que la ley 7472, es donde yo les decía que hay una mezcla de leyes en lo que son las asociaciones solidaristas. La ley 7472 es la ley de defensa efectiva del consumidor. Como tal, establece que es el agente económico en el mercado toda persona física, entidad de hecho o de derecho, pública o privada, que participe de cualquier forma en actividad económica como comprador, vendedor, oferente o demandante de bienes o servicios, en nombre propio por cuenta ajena, con independencia que sean importados o nacionales, o que hayan sido producidos o prestados por él o por un tercero. En efecto, las asociaciones solidaristas podrían ser eventualmente un agente económico, pero lo que es el monopolio como tal, como ellos lo quieren ver para el tema de administración de cesantía, y la misma ley 7472 regula lo que son las prácticas monopolísticas, y no entra
dentro de lo que son las prácticas no monopolísticas, dentro de lo que es agente económico, la administración de la cesantía, porque la cesantía es un derecho real, laboral, nada tiene que ver con comercializar. Aquí no se comercializa con la cesantía se mantiene, incluso las asociaciones tienen una reserva de ley con respecto a lo que es la cesantía. Entonces, esto es indicar, esto que indicó la sala, es aceptar que el solidarismo es un monopolio creado por la ley, y eso no es así. Ahora, con respecto a este voto, yo les sugiero que vean el fallo, por ahí está el expediente, este es el voto, se metan al blog, e incluso si tuvieran alguna duda, pues con todo gusto nosotros la evacuamos, y lean completo. ¿Por qué? Porque el que interpone la acción, como les digo, don Rubén Hernández, es una excelente acción, muy bien avalada, y no es normal, no es común que ustedes encuentren una división de 4x3, y menos aún común que se inhiban todos los magistrados para resolver un voto de la sala. Entonces, es un voto importante para lo que es el solidarismo y saber que nos están resolviendo temas delicados algunos magistrados que propiamente no conocen lo que es el ámbito del monopolio, pero bueno. Por ahí pueden leer el blog y comentarlo. El tema del mismo patrono lo vimos ayer, pero nada más para reforzar un punto, que entre entes públicos se tiene que entender el Estado como un único patrono, y en empresas privadas, en casos como el Banco Nacional, ojo que el Banco Nacional es un ente público, pero tienen distintos casos particulares, y les pongo el ejemplo de cómo se ponen los estatutos de estos cambios. Por ejemplo, en el artículo primero, se establece que la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional y afines, ¿ves? Le agregan el afines para meter otro grupo. Ahora, cuando ellos hicieron esa modificación, la Junta Directiva nada más presentó esto, y en ese momento la Junta Directiva que realizó el cambio, digamos, no nos consultó a nosotros, lo hicieron con otro colega, y pusieron nada más las razones sociales de las entidades. Esto es un pequeño error que tiene el estatuto. ¿Por qué? Porque quería ser la cédula jurídica, porque la razón social puede cambiar del día para otro. Entonces, aquí debería estar la cédula jurídica. La cédula jurídica siempre va a ser la misma, a menos que haya una fusión por absorción o una fusión eventualmente vertical, horizontal. Hay distintos tipos de fusiones, pero bueno. Entonces, aquí debería estar la cédula jurídica de cada uno de los entes, no solamente la razón social. Pero sí es un buen ejemplo para que ustedes tengan en cuenta que cuando se hace una reforma, se meten afines, se indican cuáles son todos los entes que van a entrar, y ustedes ven son varias sociedades anónimas que tiene el Banco Nacional. Entonces metemos aquí el término afines y metemos aquí en la cláusula séptima: para afiliarse a la asociación se requiere que tener calidad de empleado de, y se establecen todos los lugares, primero el Banco Nacional de Costa Rica y luego las demás empresas que son propiedad del banco, porque es un mismo grupo de interés económico. Sí, claro, compañero. Cédula jurídica en un notario. Es correcto. No importa que vaya la razón social, pero usted debe de ir el número de cédula de cada una de ellas, porque son sociedades. Es correcto, así mismo. ¿Por qué? Porque eventualmente incluso esta SA puede cambiar a ser una responsabilidad limitada, o puede cambiar su razón social y llamarse, qué sé yo, BN Fondo de Vida, y ya no propiamente va a ser BN Fondos de Inversión. Entonces todo eso es que se tiene que establecer. De igual manera, aquí por ejemplo, es otro tema en el estatuto, por ley se establecen 16 años, aquí hay un errorcillo, yo se los dejé ahí nada más para que ustedes los vean, porque esto pasa en casi todos los machotes que alguna vez se trabajaron. Cuando se constituyó esto, igual no sé cuál colega fue el que vio esto propiamente, pero debería ser mayor de 16 años. Y se los dejo esto para que ustedes vean que incluso hasta las asociaciones más grandes del país tienen algunos temas que tienen que solucionar. ¿Por qué yo les muestro estos? Porque justamente nosotros estamos trabajando con la actual Junta y estamos haciendo como un proyecto de reforma para mostrarles a ellos todos los puntos que hay que corregir y mostrarles a la Asamblea para que entonces se arreglen. Entonces son algunos aspectos que estamos trabajando con ellos. No es ser mayor de 18 años. No, por ley, en el caso de las asociaciones solidaristas se establece 16. ¿Ves? Entonces eso está establecido, y mayor de 16, porque incluso se permiten contratar a personas que sean menores de edad hasta 16 años, entonces por ahí es que anda la justificación. Luego ahí tenemos nada más, que ustedes recuerden los dictámenes que vimos ayer, que son del Ministerio de Trabajo, cuando no hay asociación solidarista, y en el caso cuando sí la hay, es decisión del empleado si se traslada o le giran el monto correspondiente. Y para ir finalizando tenemos el fondo de mutualidad. Este criterio o esta resolución
es de SUPEN. De igual manera, ustedes la pueden rastrear. SUPEN estableció un criterio de cuáles son los entes que se encontrarían regulados por la Superintendencia de Pensiones. Ahora, aquí en azul están los puntos que ellos establecen que necesariamente son los que regulan los aspectos para hacer una entidad que estaría bajo la supervisión de la SUPEN, o bien que tengan que suscribir alguna póliza para los seguros respectivos. A los mismos colegios profesionales, al mismo colegio de abogados, le pidieron que aclarara el tema de lo que nosotros pagamos y las coberturas que nosotros tenemos según la colegialidad. Entonces, nosotros para pólizas de vidas tenemos que suscribir pólizas carísimas con el INSS que cobran un monto enorme anual para las pólizas de vida. Entonces, no estamos cubiertos solamente como con ciertos beneficios, pero aquí es donde les voy a dar algunos tips si quieren hacer el fondo de mutualidad. Por ejemplo, el punto número 1 que establece SUPEN es aceptación del traslado de riesgos asegurables a los que estén expuestas terceras personas. ¿Qué significa esto? Esto es que ustedes, cuando se dé un tema asegurable, por ejemplo el robo o el daño o la muerte de alguna persona, inmediatamente ponen a responder el fondo. ¿Cuál es mi sugerencia? Que cuando hagan el reglamento no metan nada más temas de riesgos, sino que metan temas como becas o ayudas, que el reglamento establezca que van a dar becas por buen rendimiento, becas por tema social, ayudas porque eventualmente se le quemó la casa, entonces le van a dar una ayuda, y no significa de que esa ayuda es por indemnización, sino que saben que se le quemó la casa y entonces van a dar una ayuda, un monto de tanto. Luego también a cambio de una prima. ¿Qué significa a cambio de una prima? Que yo pago el monto para yo tener esa cobertura. En este caso, por eso es que se tiene que crear en el estatuto que sea un fondo liquidable, que en el momento que la asociación determine, se liquide y se entregue a todos. O sea, si usted le paga al INSS, el INSS no le va a devolver el dinero por la prima que usted pagó por el seguro. En cambio, si usted establece que es un fondo liquidable en el estatuto cuando se crea, entonces no hay ningún tema porque no significa que es una prima, sino que es algo que a usted se le va a devolver en algún momento. Si se liquida, se devuelve. Luego también el punto que la prima no vuelve, lo tienen que tener en cuenta para cuando se cree un fondo. Luego también dispersión de la carga económica de la manifestación de ese riesgo siniestro en un colectivo. Eso significa de que en el caso de que se den distintos riesgos a distintas personas, entonces va a haber un monto económico que debe indemnizar. Es muy afín pegada a esto, pero esto es que hay cualquier cantidad de riesgos. Entonces, igual en el artículo que yo escribí, yo explico cada uno de estos puntos y explico la razón de ser, que cómo se puede hacer. Entonces, debe quedar claro que es una ayuda y no se asume todo, y limitar eventos. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si la persona en el año tuvo 100 desgracias, no le voy a cubrir las 100 desgracias, le voy a cubrir una o dos o tres, pero no más. O igual, si en el mes se dieron 3 eventos para asociados, ya los 3 asociados agarraron solo esos 3 eventos. Penosamente no puedo venir y ayudarle a ellos porque nada más tengo 3 eventos por mes. Entonces no quiere decir que yo cubro a todo el mundo, sino que no hay una obligatoriedad, que de hecho viene por aquí al final muy afín. Existencia de un contrato. Muchas asociaciones, para que formen parte del fondo, entonces ponen, llenen la boleta del fondo, ahí están creando un contrato. Lo ideal es que lo hagan en el estatuto, para que entonces toda la asamblea de manera soberana acuerda crear el fondo, pero ya lo crearon, no firma absolutamente nada. Y en la asamblea se establece cuánto es el monto que se le va a solicitar al patrono que le haga el rebajo adicional para el fondo. Algunas asociaciones le ponen 500 colones, 1000 colones, 2000 colones, según corresponda, e incluso hay algunas asociaciones que no propiamente se lo piden al patrono, pero cuando tienen establecido que cuando fallece algún compañero, todos giran un monto, pero lo hacen de manera voluntaria. Eso no es un fondo de ayuda, eso simplemente porque ellos lo establecieron así, es algo de solidarismo. Luego, obligación de cobertura. Entonces, ante el acaecimiento del riesgo, indemnizar pérdidas económicas, compensar un capital, una renta, otras prestaciones convenidas. Ahí se me fue el rojo. Eso significa que esto es la razón de ser de obligación. Cuando usted, por ejemplo, le roban el vehículo, el INSS está en la obligación de indemnizarle. Si usted eventualmente se le quema la casa o eventualmente llega un huracán, se le inunde y demás, el INSS está en la obligación de indemnizarle, siempre, claro, con el tema que yo les dije de las cláusulas. No obstante, tienen que indicar en ese reglamento del fondo que pueden o no darse, o sea, no siempre va a ser obligatorio. De repente puede que
sea un monto mínimo que se le va a dar, o puede que no se le pueda dar nada y se le dice, disculpe asociado, es que ya los eventos que vimos este mes ya no nos alcanza, deje su caso para ver si lo valoramos y lo podemos meter en el próximo mes, pero ya este mes no, y que no haya una obligación, sino que simplemente es que a criterio de la asociación como tal. Entonces hay que analizar también si uno le pone por análisis del caso, porque hubo una asociación que a mí me presentaba de que incluso hasta mandaban al perito para valorar el tema, ¿no? O sea, de repente no poner temas de peritos, porque incluso eso es lo que hace el INS, pone peritos para que valoren cuál es o los talleres para que valoren cuál es el perjuicio que se está ocasionando a la persona. Entonces poner incluso límites de dinero, límites de eventos y otras cosas más. Con que uno ponga esa regulación, no entra dentro de un fondo no entra dentro de la regulación de SUPEN, y no tiene que ir a alguna entidad que esté regulada por SUPEN para tener un fondo de mutualidad. Y como les digo yo, incluso en el artículo yo escribo que el mismo director de SUPEN dice, no, es que con solo que uno de estos puntos no esté, entonces ya no tiene que entrar o ser regulado por SUPEN. Pero no, hubo un aviso ahí alarmista que vino a decirle a la gente que tenían que revisar y quitar sus fondos de mutualidad. Ahora, bueno, por último, nada más decirles, aquí están los datos de contacto de nosotros. Este es el teléfono electrónico, fax, página web. Nosotros estamos en Instagram, en Facebook, también en LinkedIn, y también estamos ubicados a 100 metros oeste de los tribunales de Goicoechea. Lo que ustedes ocupen, en realidad voy a ayudarles. Por ahí están pidiendo el tema de la presentación. Voy a hablar con la comisión, a ver cómo puedo hacer para que o me faciliten el correo o para eventualmente darles a ellos la presentación para que ustedes también la tengan. De igual manera, si ustedes ven la presentación no tiene cosas que conversamos, tiene como guías. Lo que ocupen, estamos para servirles. Nosotros como firma vemos temas de derecho corporativo como tal. En efecto, perdón, el tema de las asociaciones ha sido un tema que hemos manejado y que manejamos bastante por muchísimo tiempo, pero manejamos temas de derecho laboral, derecho corporativo, derecho comercial, y esto es lo que ha ayudado para tener el conocimiento de asociaciones solidaristas. De mi parte, pues muy agradecido por el tiempo que dispusieron para venir a la charla. Espero seguir dando charlas con respecto a temas afines, sea asociaciones solidaristas, sociedades mercantiles o derecho laboral como tal. Me ha correspondido dar charlas a transnacionales y nacionales de derecho laboral y también de derecho comercial y prácticas de corrupción. Entonces, estoy para servirles. Muchísimas gracias nuevamente.